Cuando yo entré, era católica. Cuando fueron pasando los años, renuncié a Jesucristo. La imagen que yo tenía de Dios era un Dios que juzgaba. Era un Dios castigador y era un Dios que me prohibía hacer todo. Entonces yo decía, si renuncio a ser católica, puedo hacer lo que yo quiera. Y no hay una consecuencia negativa, eso creía yo. Llegamos a un nivel de clase de meditación en el que al final tenías que hacer una renuncia total a cualquier tipo de Dios y tenías que sellarlo con tu sangre. O sea, cortarte en tu dedo. ¿Eso existe? Hay un punto en donde el enemigo te empieza a cobrar las facturas. Y las consecuencias son fuertes. Tocamos fondo, Sofía entró al hospital. Yo estaba acostada y de hecho se me vinieron 6 personas en total de negro que estaban poniéndose al lado de mi cama. Y entonces yo dije, mamá, me vienen a cuidar. Y mi mamá dijo, no vienen a cuidarte. Y en eso entra una señora con una capucha y me empieza a hacer así. Y yo sentía que me iba a morir. Me empieza como que a querer chupar todo. Y entonces yo empiezo a gritar y mi mamá empieza a gritar de que váyanse, váyanse. Y entonces... Bueno, bienvenidos hermanos Fearless a este nuevo episodio. Aquí con 2 invitadas especiales, las hermanas Vera, Bianca y Sofía. Bienvenidas. Muchas gracias. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante en nuestro mundo de hoy. Y es la nueva era. La Iglesia Católica, sobre todo, siempre dice que todo está malísimo, pero a veces como que las madres nos atacan, ¿no? No hagas eso, pero ¿por qué? Eso es lo que nunca lo hablamos. Entonces, justo en este episodio queremos por fin responder esa pregunta: ¿de verdad es malo? Y si sí, ¿por qué? Tal vez tiene cosas buenas, ¿cuáles y por qué? Entonces vamos a profundizar muchísimo. A mí me gustaría tal vez empezar diciendo que cuando alguien va por ese camino, muchas veces es porque busca alivio, ¿no? Y eso es algo muy válido, que no se nos puede olvidar, siempre que buscamos paz. Entonces, tal vez la primera pregunta, lo que más me interesa a mí es, en vuestro caso, ¿cuál fue el inicio que os llevó por ese camino? ¿Buscabais alivio o porque amigas lo hacían o cómo empezó en vuestro caso? Ok, pues muy interesante porque en realidad creo que esto es algo que lo hicimos desde pequeñas por nuestros papás, o sea, no fue algo que nosotros decidimos. Podemos decir que desde los 5 años yo tengo memoria, recuerdos de ir a terapias donde me decían quién era mi ángel, de Reiki, entonces esto viene de más atrás. Pero hablando a tu pregunta, llega un punto que se hace con conciencia, y esto yo lo puedo decir que fue como a los 17 años que tomé la decisión de meterme de lleno a todo esto de la nueva era, lo que me ofrecía. Y justo es muy interesante el punto que dices, porque sí, la finalidad por la cual yo entré era porque quería sentirme que pertenecía a un lugar y quería sentir paz. Entonces sí iba en búsqueda de la paz, de la felicidad, de la abundancia, de todo eso que el mundo me quería como ofrecer, creía yo que era lo mejor. Entonces sí hubo en mí una parte de ser, o sea, católica, en escuela católica, en el Alves, a decir, ¿sabes qué? Me vuelvo agnóstica, hice una apostasía de mi fe y entré de lleno. Entonces hubo por parte de familia y luego decisión propia. Okay. Sí, wow. Es una locura ahorita que te estaba escuchando, hermana, porque creo que hay diferentes casos en los que igual por redes sociales o todo escuchas y te vas metiendo y vas a una clase de yoga o Reiki y vas viendo, pero nuestro caso fue literal, crecimos y vivimos así. O sea, como dijo mi hermana, escuela católica toda la vida, pero primera comunión, confirmación, todo como yo creo que una persona de afuera diría por qué salieron tanto del huacal si estaban como que en la línea, pero pues en casa teníamos lo contrario, ¿no? Sesiones de Reiki, todo ese tema, acupuntura, todo lo que sea ocultismo, esoterismo, lo veíamos en casa a full. Pero justo como dices tú, Sofía, llega un punto donde lo haces a conciencia. A mí también me llegó justo saliendo de prepa, donde dije, bye. Me gradué del Alpes, de los legionarios, y dije, yo no quiero saber nada de esto. Y fue como que el giro total. Pero justo lo estábamos haciendo, yo lo repito 1000 veces, nada de lo que yo hice, que obviamente lo recuerdo y hoy en día tengo dolor de mis pecados, pero nada de lo que yo hice lo hice con intención de dañarme a mí o dañar a otro. Solo estaba buscando tal cual sentirme tranquila, sentirme relajada, no tener tristeza, estrés, estar como en esa onda de que me siento tranquila y en armonía, ¿no? Entonces, pues tal cual lo haces por justo lo que dijiste. Todos buscamos eso, ¿no? Todos buscamos eso. ¿Pero qué fue? Perdón la interrupción, me gustaría preguntar. No, pero cuando no sabes a qué puerta es la correcta a tocar, tu corazón por supervivencia empieza a abrir muchas puertas al azar. Y ahí es donde es mucho el peligro. Sí.
Sí, sí, absolutamente. Pero ¿cuál fue la razón por la que dijiste adiós a lo que es católico? O ustedes dos, porque aparentemente no fue como que, bueno, las dos cosas, sino que sí fue un no, por aquí no, yo quiero ir por allá. Sí. Veíamos mucha hipocresía, ¿no? Sí, o sea, era hipocresía o que me decían, no hagas esto, y para mí la imagen que yo tenía de Dios era un Dios que juzgaba. Era un Dios castigador y era un Dios que me prohibía hacer todo. Entonces yo decía, a ver, si renuncio a ser católica, puedo hacer lo que yo quiera y no va a haber alguien que me esté juzgando, ni me esté diciendo que es pecado, ni me esté diciendo o señalando, ¿no? Entonces para mí fue vaya todo esto y puedo entonces experimentar lo que quiera, vivir lo que quiera y no hay una consecuencia negativa, eso creía yo, ¿no? Sí. Claro que ahora hay un precio muy grande que se está pagando por abrir tantas puertas, pero en ese momento creía que era lo correcto. Qué fuerte. Estamos hablando de la mayoría de la gente que ha salido de la religión católica, sobre todo, que es lo que yo conozco, porque se ha usado para coaccionar, ¿no? Sí. Para frenar la libertad. En vez de para ofrecer la libertad de Cristo, para frenar esa libertad y para decir, es que si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no haces aquello, te vas a ir al infierno. Entonces siempre es como esa visión del Dios que no es padre, que es un juez que está esperando que te equivoques. Se tropezó, pum, vale, pues ahora va el castigo, ¿no? Y es todo lo contrario. Cuando realmente conocemos a Dios, cuando conocemos su amor, cuando conocemos quién es Él y cómo nos mira, todo cambia en nuestra vida, ¿no? Sí. Tienes, creo que el 100% de razón, y yo creo que el punto número 1 de por qué tomamos esa mentalidad de que solo nos está juzgando es por falta de formación. Porque cuando uno se forma, encuentra la riqueza en la iglesia. O sea, la iglesia es madre. Y es por eso que como madre te dicen, no hagas eso. Pero justo como la llevan los humanos y nosotros al mismo tiempo no llevamos esa parte de formación, solo juzgamos sin saber lo que hay de fondo, la historia que tiene la iglesia tan bella y que sí, o sea, no podemos tapar con el dedo el sol y todas las cosas que han pasado, como dices. En el siglo X hubo 1000 cosas que dices tú, era, o sea, antihumano, ¿no? Y era parte de la iglesia, pero volvemos a lo mismo, lo llevaban hombres, había un poder, porque en el hombre siempre está ese poder y ese deseo. Entra el pecado original, ¿no? Exacto, entonces, pero creo que cuando uno tiene su encuentro con Dios, de manera íntima, de manera personal, se da cuenta con la formación que la iglesia no te quería imponer, sino que te estaba cuidando de que no te tiraras al barranco. Te estaba protegiendo. Exacto, pero la forma tal vez no era la correcta por cómo te lo decían, pero cuando uno entra en el diálogo de la oración, escucha el discernimiento, escucha la voz de Dios, se da cuenta que todo eso era verdadero, pero ahora sí del corazón. Claro. Sí, claro. Pero siento que a veces para tener ese encuentro tienes que caerte e irte hasta el fondo, como nos pasó a nosotros, porque yo creo que si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, o sea, nosotros estábamos derechito a irnos abajo, pero derechito. ¿Por qué caminos ibais entonces? O sea, me parece muy interesante a mí que vuestra familia, o sea, vuestra familia era católica, porque fuisteis a colegio católico. Todo era como por encimita, Católica ¿no? light. Católica, pero aún así social. Exacto. Católica social, porque estábamos en el Alpes con los legionarios. Ajá. Okay. Como un protocolo, ¿no? De que primera comunión, check. Confirmación, check. Pero no... Incluso hoy en día mi mamá es catequista y ayer estábamos hablando de un caso de que llegó una mamá, no, es que ¿por qué no le ponen el sello y no sé qué? Y llegó la coordinadora, digo, súper paréntesis, pero llegó la coordinadora y de que ya pónganselo. Y mamá, es que ¿por qué hacen eso? Y mamá, es que yo fui esa mamá que no entendía lo que significaba una formación. Por primera vez recibir la Eucaristía en el cuerpo y dice, qué inconsciencia, pero yo así era. Entonces siento que eso es lo que falta, como desde el hogar no nos enseñan eso, tal cual, esa formación. Pues uno sale así como burro sin mecate a ver a qué puerta toco porque necesito sobrevivir en un mundo. Claro. Es que como iglesia nos hemos equivocado porque nosotros somos la iglesia. Sí. Nos hemos equivocado por nuestro propio pecado, por nuestra carencia, por nuestra necesidad de ser aceptados, ser validados, ser amados. Al final buscamos eso y donde buscamos malamente el amor en lugares donde no lo encontramos. Entonces luego por eso pasa eso, porque nos enseñan una religión de cumplir. Bueno, pues ponme el sello. Bueno, pues haz la primera comunión. Bueno, pues tal. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir todos al infierno. Y ya para mi bienestar
busco estos otros caminos alternos que me ofrecen las modas o me ofrecen otras corrientes orientales o me ofrecen la vecina que me dijo qué tal, ¿no? Entonces, pues a veces así pasa, ¿no? Porque no buscamos la santidad, no buscamos el amor con mayúscula. Pero ni siquiera sabemos qué es la santidad. Porque no hemos entendido. No hemos entendido, no sabemos lo que es. Y nos conformamos con el bienestar, como animal efímero, que quiere estar satisfecho. Exactamente. Literal. Ajá. Y es un bienestar que en realidad no es bienestar. Así. Es efímero. Pasa efímero. Así. O sea, nosotros terminamos una meditación, me sentía bien, a los 15 minutos, mal otra vez, y decía, hermana, esta no es. Y decía a mi mamá, sí, ya encontré la buena, la de esta persona, y nos la mandaba, esta es la buena. Sí, ¿Qué? El otro día estaba hablando con un amigo que me contó que había hecho Reiki. Y yo, ay, sí. Pero no sabía muy bien cómo Dile que escuche qué David, decirle, porque va. Sí. Pero no es español, es alemán. Entonces, subtítulos en YouTube. Sí. La IA hace todo hoy. El punto es compartir la formación. Sí, sí. No, pero el problema es siempre justo la gente se siente juzgada, ¿no? Porque tenemos esa imagen que los cristianos somos los que juzgan a los demás y nos creemos más. Entonces a veces es un poco difícil acercar. Justo por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Para acercarnos de manera acompasionada, ¿cómo se dice? Compasiva. Sí, compasiva. Compasiva a todos estos temas. No nada más decir, es malo, ¿no? Porque la gente se siente súper atacada. Sí. Entonces, pero un poco volviendo al tema, porque yo creo que antes dijimos justo las dos razones por las cuales las personas se alejan de Dios. Que es uno, Dios es castigador, y la hipocresía de los cristianos, ¿no? Entonces vosotras os habíais alejado un poquito por esas dos cosas, entendí, ¿no? Sí. Y me gustaría saber qué cosas hacíais en vuestra casa, porque nueva era es un término gigante, tal vez primero para definirlo, ¿no? Sí, yo diría, si quieres podemos empezar definiendo qué es la nueva era. Y bueno, nosotros hoy conocemos el término nueva era, pero nos tenemos que remontar al año 1875 con Elena Patrova, que ella es la que funda la Sociedad Teosófica, ¿ok? Entonces, vemos que no es el término que hoy conocemos nueva era, pero son los cimientos para la nueva era. Okay. Entonces, en 1875 se hace esta sociedad en Nueva York. ¿Y qué es lo que buscaba esta Elena, que era medium? Es muy curioso, porque las tres mujeres que son las que hacen todo el auge de la nueva era, eran mediums y eran mujeres. Masónicas. O sea, masónicas. También. Ajá. Y entonces, ella empieza juntando esta sociedad que tuvo muchísima como buena respuesta, porque ella decía, vamos a traer lo que los hindúes nos ofrecen, los que los orientes nos ofrecen, el catolicismo, y hacemos una mezcla de todo y entonces creamos lo que queramos y está bien. Y entonces se empiezan a traer los maestros, que son los maestros de la sabiduría, que nosotros los vimos en la nueva era. Entre ellos, bueno, el maestro azul, que es el maestro Moria, a Jesucristo lo bajan como un maestro, que es el maestro color amarillo, tenemos el maestro color morado, tenemos el verde, y entonces estos maestros son los que nos van a direccionar hacia trascender. Esa trascendencia, el conocimiento personal. Es muy interesante que la nueva era nos busca como profundizar en el interior, pero de una manera egoísta, de una manera de amor propio. En cambio, en el catolicismo vemos que la forma en la cual nosotros nos acercamos es a través de reconocer esa pequeñez y que necesitamos de Dios. En cambio, y eso lo vemos muy claro con Santa Catalina de Siena, que ella remarca, ¿no?, que en el conocimiento, en el autoconocimiento se encuentra Dios. Y la nueva era es conócete a ti, ámate a ti, para ser tú tu propio Dios. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí ya vemos dos puntos súper interesantes. Luego sigue otra personita. Sí, sigue otra personita. A mí me hace muy curioso que sean tres mujeres masónicas, y de ahí empieza de ahí sale lo que es nueva era, ¿no? Sí. Hay una británica que se llama Alice Bailey, y ella separa la Sociedad Teosófica. Ah, no, esa es la tercera, perdón. La segunda es una chica que se llama Annie, pero la verdad ella viene como solo a hacer un pegamento entre Elena y Alice, que es quien le pone el nombre. Entonces, ella es la sucesora de Elena, y entonces se encarga de seguir todo el movimiento, toda la escuela y todo. Después sigue Alice, que Alice es la que se separa. Ella dice como ahí es donde empieza esa soberbia, ¿no? Como si está bien toda esa sociedad teosófica, pero yo lo puedo hacer mejor. Entonces yo me salgo, extraigo lo que para mí funciona y fundo una escuela que se llama Escuela Arcana.
Y de ahí toda esa organización espiritual y esotérica se basa en los escritos que dice que es del maestro tibetano de Kujalkul. Ahí están, así, ¿ok? Y el legado que ella deja tal cual es el nombre de New Age, que lo que explica que estamos pasando de una era de Acuario a una era de Piscis. Ah, eso sí he oído. Al revés, de una era de Piscis a la era de Acuario. Eso sí he oído. Que la era, y eso se escucha en todo TikTok. O sea, lo van a ver. Suena bien TikTok. Y lo hacen de que sí, de era de Piscis a era de Acuario, y explícanos cuál es esa diferencia. Y a ver, la era de Piscis es la era justo del cristianismo. Piscis, pescador, Jesús, ¿ok? Se le nombra así. La era de Acuario es la era que busca, y es bien curioso, pero busca la iluminación de la conciencia distorsionada como la conocemos en el catolicismo. Acá todos vamos a tener un despertar de nuestro interior y vamos a ser como dioses. Y entonces entra en mí como ese debate de decir, imagínate todo el mundo creyéndose Dios. ¿Cuánto pleito no va a haber? ¿Cuánta soberbia, cuánto egoísmo, cuánto poder no va a haber? Bueno, y eso es lo que busca. ¿cuánto no hay? Hoy no hay, Exactamente. exacto. Y ahora imagínate, Vivimos en porque eso. estamos según esto en el trance en donde se va a alinear todo, o sea, hablando de la luna y mil cosas, o sea, que La va a ser astrología, la astrología, que ni que siquiera también es ni una siquiera es ciencia. una ciencia, o sea, desde ahí, ¿no? Y entonces se va a venir como ese alinear y todos vamos a tener ese pum, despertar de la conciencia y vamos a ser dioses en nuestro mismo egoísmo. Pero mira qué curioso el paralelismo, porque también antes de el fin de los tiempos, ¿no? En el Apocalipsis se habla de que va a haber una iluminación de las conciencias. Correcto. Son siempre medias Sí. verdades. ¿Por qué? Porque el Espíritu está siendo enviado con mucho mayor fuerza a los corazones de las personas para iluminarlos hacia el bien mayor, Claro. que es Jesucristo, hacia el Salvador de los hombres, hacia la verdad, el camino y la vida, que es Jesús. Y lo estamos viendo hoy en día. Antes no se veía el Espíritu Santo obrar con tanta fuerza en un plan tan abierto como ahora. Tampoco se veía al demonio ya a obrar así descaradamente como lo vemos ahora. La verdad es que creo que estamos sí en una época que está empezando la iluminación de las conciencias, Sí. pero va a depender para qué se van a iluminar, ¿no? Para elegir la verdad y someterse y postrarse ante la verdad, sabiéndose llamados, sabiéndose hijos, sabiéndose herederos, sabiéndose amados por Dios, o con esa soberbia de la que tú hablas, Sí. creyéndonos nosotros nuestros propios dioses. Sí, claro, y justo esa iluminación que hablas es la de que se va a presentar al final de los tiempos. Claro. Pero esta es muy curioso porque el enemigo no puede crear nada. Entonces, ¿qué hace? Distorsiona. Entonces, vemos que en la nueva era hay muchos elementos del catolicismo porque por él no puede crear nada. Entonces, quiere transformar y es como Dios hacia todo lo bueno. Él usa lo bueno para malo. Distorsionado. Y ahí es donde Literal. vemos que muchas cosas de la nueva era por sí solas no son malas. Lo malo es la intención, la consagración. Sí, Eso es lo que lo hace malo. Es todo, en realidad, muchas cosas, eso me he dado cuenta yo, es en realidad toda la verdad, quitándole a Dios y enfocándote en ti mismo. Claro. Pero todo lo demás no es malo, ¿no? Suelta, deja ir, pero no deja ir para luego trascender tú, sino deja ir para que Dios, el Espíritu Santo, actúe Sí. por ti, para que luego puedas amar a los demás. Exacto, sí. Sí, muchas veces la forma no es mala, pero el fondo sí. Y ahí es donde empieza a distorsionarse todo. O sea, lo que estás mencionando está bien, bien cañón, porque ¿cuándo fue cuando se crea el infierno? Bueno, El infierno se crea cuando el ángel de luz dice non serviat, Sí. no voy a servirte. Fue en ese momento en que dijo, yo no quiero servir a Dios. Yo quiero ser mi propio Dios y yo quiero ser servido. Yo quiero ser Dios. Entonces, eso es lo cañón, que en ese momento se crea el infierno, que es la separación, el corte, la ausencia de Dios. No es un lugar de llamas eternas y no sé qué y tal, donde te vas a quemar. Digo, tal vez así lo podemos entender más fácilmente porque somos humanos, ¿no? Pero es la ausencia de Dios, el alejamiento total de Dios.
¿Y eso qué es? El alejamiento del amor, la soledad, la oscuridad, la ausencia de luz. No es que la oscuridad exista, es que es la ausencia total de la luz. No es que el infierno exista, es la ausencia total de Dios, que es la fuente de toda vida, ¿no? Sí, justo. Y eso lo que dice es todo lo que la nueva era te trata de decir. Es como, no hay ningún otro Dios si no eres tú. Entonces, literal, está diciendo lo que estás diciendo. Qué locura, ¿no? Ese es el infierno, la ausencia de Dios. Infierno. Y así, pero te va llevando por niveles. Primero es Dios sí, y lo vende muy iglesia no. ¿No? Y luego es Cristo no, iglesia tampoco. Y entonces te vuelves tú tu propio Dios. Y nosotros íbamos poco a poco, hasta llegar a una clase. Y ahorita diciendo lo que Gabo estaba preguntando, dónde estábamos, qué hacíamos. Y llegamos a como un nivel de clase de meditación en el que al final tenías que hacer una renuncia total a cualquier tipo de Dios y tenías que sellarlo con tu sangre. O sea, cortarte un pacto de sangre. Sí, por eso ahora uso este anillo porque hicimos un pacto de sangre. Exacto. O sea, y está súper grueso que, o sea, en ese momento... Tú dices que tú sentías como un llamado de tu alma. Yo, la verdad, me la pasé de noche, yo no me acuerdo de nada. Yo fue como, vale, y ya. ¿Tú sí sentiste algo? No, pero yo sí. Ella sí sintió algo ahorita que lo platique, pero está muy grueso que nadie ahí decía como, oye, ¿qué onda? Estamos renunciando a Dios. No era como, pues sí, claro, pues yo soy mi propio Dios, yo creo mi propio mundo, pues ¿quién más va a ser? Tómale. Sí. Es una locura. Y de hecho lo que te vende es que el cristianismo, ahí están las cadenas. Exacto, ¿no? porque el New Age es tan atractivo hoy en día, porque es tan libre que te hace, dice Sofía algo que se hace bien chistoso, de que tú pones de tu propia salsa, mezclas todo, me gusta esto, lo agarro y me voy, ¿no? O sea, no hay jerarquías. Suena como bien. Iglesia. ¿Sí me explico? O sea, sí, suena atractivo. Suena muy atractivo, suena muy bien. Pero justo por eso creo yo que es... una religión a la medida, ¿no? Correcto. Pero justo por eso creo que es tan importante que la gente entienda por qué el camino de Dios es el bueno, ¿no? Porque siento que es justo esa falta de formación, no sé, con el tema de... Ni siquiera de nueva era, pero digamos el tema de, por ejemplo, sexo antes del matrimonio, ¿no? Es malo, porque Dios te castiga. Eso es lo que la gente un poco ha entendido. Eso es lo que muchos nos enseñaron. Sí, por eso. Y por eso hace falta no lo hagas, pecador. Literal. Sí, pero no se llega a la raíz de por qué no. Ajá, por qué no. Pero cuando entendemos el por qué no, yo creo que eso es con todo. Cuando entendemos, mi mamá me decía antes de que yo encontrase a Dios, porque yo me alejé, bueno, no voy a contar mi testimonio ahorita, pero me alejé y volví hace un año. Y mi mamá, porque yo estaba un poco también en meditaciones sobre todo, y mi mamá siempre me decía, Dios quiere lo mejor para ti, pero yo no lo entendía porque para mí es, no hagas esto, 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 porque si no eres malo. Pero no entendía el por qué, ahora entiendo el por qué. Entonces creo que con la nueva era es lo mismo, ¿no? El entender por qué es malo esto que te vende la libertad y porque es bueno estar con Dios que te lo han vendido como cadenas. Es todo al revés, ¿no? Dijo el padre Faustino en la entrevista que dimos, es todo al revés. Es todo al revés. Todos ustedes nos están contando que empezaron con... Porque estamos filosofando acá. Está muy cool. Sí, perdón, nos vamos a quedar. Hay que regresar. Nos pasan tantos episodios. Sí, digo, está padre porque se va enriqueciendo el diálogo y eso está muy cool. Sí. Pero ustedes entonces empezaron, terminan la prepa y empiezan. ¿Y qué es lo primero que empiezan a hacer? O sea, dijiste lo de la sangre, pero cuéntanos todo lo de antes. Ya pasó mucho tiempo. Fue muy curioso porque Sofía y yo como que nos juntamos mucho y porque tenemos una hermana más pequeña. Yo soy la más la grande, la en medio y la pequeña, pero ella como que andaba en su onda y todavía estaba muy chiquita, pero Sofía y yo como que hicimos mucho clic en eso y nosotros hablábamos de que, oye, y esto, y todo lo que era oculto era súper atractivo para nosotras, de que, oye, y esto, sí, no sé qué, y así empezamos como y creo que, y luego empecé, yo fui la que entré a los cursos de meditación primero, ¿no? Sí. Y luego yo te jalé a ti. Sí, tú entraste al curso de meditación con mamá y me invitaron a mí. Y bueno, este curso de meditación consta de meditación 1, 1 año, meditación 2, como 2 años, y haces un cierre. Y en el cierre justo es donde se hace ese pacto. Entonces, vemos cómo el demonio es tan astuto porque a la primera no te va a decir renuncia, todavía no te tiene preparado, porque cuando yo entré era católica. Cuando fueron pasando los años, renuncié a Jesucristo. Primero a la iglesia. Luego renuncia a Jesucristo. Sí, porque la iglesia pecadora, ¿no? Exacto. No, entonces, institución que me manipulan. Que solo quiere manipular y controlar. Entonces, primero renuncio a la iglesia, luego renuncio a Jesucristo. Entonces, el demonio ya me tenía aquí, ¿no? Entonces ya dice, bueno, ya la estamos preparando para el pacto.
¿no? Ya estamos preparando. O sea, si ven, es como una iniciación, o Sí, sea, poco a pasitos, poco. no de sopetones de que No. bolas. Es como, Sí, es un grooming. y es muy sutil, porque tú vas a la clase de meditación, que fue con eso lo que empezamos como full, y ves todo bonito a los ojos, ¿no? Y que velitas de colores, ¿por qué será? Y luego incienso y como todo muy bonito. Y platicabas y ya luego cierran los ojos y todo el tema de meditación. Y honestamente yo saliendo de ahí sí me sentía bien. O sea, sí me sentía bien, era como que todo va bien en la vida. Y luego de repente días como súper turbados y era como, ok, entonces esto no es lo que funciona. Meditación solamente no. Entonces vamos a... Oye, hacemos Reiki, ¿verdad? Sí, hay que hacer Reiki otra vez, hay que regresar. Y luego empezábamos Reiki y luego... Oye, es que creo que aparte de Reiki me dijeron Numerología. de las... Numerología, ¿no? ¿Y Reiki luego cómo es? Sí. metafísica. Explica un poco lo que es Reiki exactamente. Bueno, Tú eres más técnica en eso. Échale. bueno, el Reiki es algo muy curioso. Surge con los budistas y es un monje que busca imitar a Jesucristo en torno a la sanación, como lo vemos en los evangelios. Y entonces es un monje que la verdad tuvo un recorrido en donde en muchos monasterios no la armó, o sea, no llegaba al punto que tenía que llegar de ese como trascender. Y entonces cuando se da cuenta que nomás no la arma a ningún lado, su nombre es Kirio. ¿Cómo era su nombre? A ver, búscalo, aquí lo tienes. Sí. Pero bueno, entonces llega este monjecito y se va, se va a una meditación en una montaña y ahí tiene la revelación de unos signos que son los que se usan en el Reiki, que son los signos que se van como activando. Y la idea es despertar poco a poco esos signos para llegar como a alinearlos, ¿ok? Aquí se mezcla un poquito con Son los los chakras. chakras, pero, o sea, haz de cuenta que los budistas no le llamaban como tal chakras. Luego se empieza a hacer una combinación porque hay distintos tipos de Reiki. O sea, ya hay una distorsión del Reiki original que lo hizo este monje. O sea, ya hay muchos tipos porque volvemos a lo mismo. Cada quien le va poniendo de lo suyo, le va poniendo de lo suyo. Sí, lo mezcla con todo. Claro. Ajá, entonces este monje cuando tiene ese despertar según esto, porque ellos dicen que como que en el mundo anda rondando todo y llega a tu conciencia y entonces es un despertar, pero no es nada nuevo en el cosmos, siempre ha estado en el cosmos hasta que tienen dónde aterrizar por la preparación de uno. Ok. Y entonces llega en este monje esa preparación, esos signos y sana a su esposa. Después de que sana a su esposa, funda la primera escuela de Reiki. Esto es en Japón. Luego se va otra de sus número unos como seguidoras en Hawái. Y de Hawái se recorre a todo el mundo. Entonces, el Reiki lo que busca es una alineación en todo, en la sanación, tanto en lo emocional como lo físico, y es por eso que muchos van cuando tienen dolores o cuando tienen problemas. Entonces, porque lo que busca es como la sanación integral. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se hace como un ritual, una oración? Mucho Lo con manos, ¿no? más curioso es que solo te acuestas y es una persona que te va moviendo la energía, tocando Pero puntos. sí sientes realmente, o sea, sí sientes como... A mí me lo hicieron una vez. Ah, Sí. pues sientes, o sea, El calorcito. El calorcito y Sí. todo tiene justo, o sea, la pregunta de que como un ritual, o sea, sí hay como, a ver, no es como que aquí ya, sino es un lugar donde normalmente llegas y está de que todo armonizado, se supone, o sea, cancioncitas, mucha agua que como muestra Relaja. el tema del flujo, de la energía constante, bla, bla. Entonces, mucha agua, iluminación muy tenue y tienen cabinas. Normalmente son en casas. Tienen cabinas y tienes una facilitadora, que ya es como que siempre que vas, vuelves. Nosotros teníamos una. Sí. Entonces, entras tal cual y te acuestas boca arriba y empieza y a veces, o sea, nada te toca como físicamente, todo es como por encimita, como unos centímetros del cuerpo, pero sí se siente como que eso que está pasando. Sí. Sí, 100%. Sí se siente. Ok. Sí. O sea, y sales de ahí y te sientes como hasta tranquilo, te sientes como relajado, como que el problema que tenías se fue. Pero, a ver, el demonio tiene el poder de ocultar, por lo cual tú te estás acercando. ¿Sabes? Y eso, dime. ¿Sabéis lo que me pasó la una vez que me hicieron Reiki? Yo no quería, pero pensaba que iba a ser otra cosa de sanación y me dijeron, no sé qué. Y yo, pues vale, ¿por qué no? Me lo hicieron y luego estaba muy como así, tranquilo, un poco así. Y lo que me pasó ese día, yendo a casa de vuelta, tuve mi único accidente de mi vida. No. Me acabo de acordar ahorita Terrible. mismo, me choqué literal. Y el Sí. coche a la... ¿Sabes? Ay, no. Vale. Increíble, ¿no? Sí.
Ahí Dios diciéndote, no es por ahí. Exacto, así como que, Maybe. haz caso. Maybe. Pero empezamos Reiki y luego era como, oye, alguien me dijo de las barras de Access, ya tengo cita. Ah, Sí. ok, vamos. Y luego, eso es lo que sucede, o sea, vas yendo a una y yendo a otra porque te la recomiendan y porque dicen que es mejor y es mejor y se va. Entonces, abres infinitas puertas, o sea, por doquier, Sí, literal. yo o creo sea. que no podríamos encontrar hoy en día una persona que solo haga una terapia de nueva era. Si No. entras, vas a empezar a picar por todos lados. Y Sí. si apenas inició en el yoga, espérate unos meses y tristemente vas a ver que ya está metida en constelaciones, numerología, Reiki, millones de cosas más que hay Sí. hoy. Fíjate que a mí me pasó algo así. Yo hacía yoga. Yo tengo problemas de espalda baja y entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Haz yoga, te va a servir muchísimo. Y al principio pues estiraba en mi casa y tal y pues me servía estirar. Y luego me cambié de departamento, había un estudio de yoga enfrente y dije, ¿por qué no? Pues ahí está el yoga, no sé qué tal. Entonces empecé a ir y la verdad era súper buen ejercicio. O sea, porque, sí, bien fácil que levantes la mano y no sé qué, y la posición, y se ve bien fácil, pero cuando lo haces sí es ejercicio y sí está pesado. Pero una de las clases con uno de los profes que tomamos sí era muy como de ejercicio y de estiramiento y tantán, ¿no? No era nada de, pues no había, pues como ni el ambiente, ni la musiquita, ni el nada, ¿no? Pero otra de las profesoras que también iba, porque eran unos días unos y otros días otros, esta sí prendía incienso y le prendía velitas como a unas estatuillas que tenía ahí y ponía musiquita y al final del todo sí eran con unos bowls, cuencos tibetanos que sonaban las frecuencias de no sé qué cosa y llegaba contigo y te echaba un spray que olía a limón y te tocaba aquí en la sien y te como murmuraba en el oído. Y bla, bla. No, O sea, hacía todas las terapias en una. Era todo el show así. Y yo de que. Y fui a ese y dije, eso está medio raro. Como que esta señora, o sea, digo, sí huele rico el limón y todo, pero como que no me toques, doña. O sea, ¿sabes? Así como que. Y entonces, no sé, como que se sentía diferente una con otra, ¿no? Ajá. Y entonces, digo, antes de yo saber nada de este tipo y de este tipo de cosas, entonces, como que me empecé a dar cuenta que realmente se empezó a crear una comunidad muy cañona en ambas clases, ¿no? Y en la clase que era como nada más de ejercicio y así, se empieza a crear como una comunidad y aparte empiezas a sentir como respiras, como estiras, como tal, como sí es mucho bienestar, o sea, sí te sientes muy bien. La neta yo sí me sentía muy bien. Y aparte como que sí me gustaba y tal, yo estaba contento. Y meses después el profe empieza, ya que, oiga, no, pues y uno de que no, pues yo estoy vendiendo suplementos, entonces ya le compraban a todos los, no, yo los quiero invitar y voy a hacer una cosa de açaí bowls con no sé qué, de no sé cuánto y unos orgánicos y para comer bien y tal. Entonces fuimos al lugar de ese cuate y entonces como que se empieza a hacer, pues sí, un team, una comunidad, te empiezas a sentir parte de, vas, te sientes bien, normal. Como que dices, oye, pero ¿qué tiene esto de malo, no? De repente llega el profe y dice, oigan, ¿saben qué, chavos? Los quiero invitar, vamos a organizar un viaje a Tíbet, 2 semanas de meditación trascendental y luego vamos a hacer yoga y con unos másters de allá, de no sé qué. Y entonces la gente evidentemente empieza y poco a poco empieza a meterse eso. Y luego llega otra de que no, pues es que yo, fíjate que mi prima hace terapia de ángeles y también está padrísimo. Entonces como que te vas yendo así y te das cuenta que por ahí hay algo que no está bien. ¿Sabes? Hay algo que te empiezas a desprender de todo, porque sí es comunidad, pero al final yo primero, yo después y yo al último. Y yo siempre, ¿no? Sí, y te diste cuenta que en lo que acabas de mencionar, dijiste que sentías un sentido de pertenencia. Claro. Justo el humano busca sentirse que pertenece en un lugar. Y todo esto se empiezan a hacer comunidades. Y te digo porque en donde nosotros tomamos meditación ya había más de 12 generaciones y cada determinado tiempo todos nos reuníamos. Sí. Wow. Entonces, Imagínate, imagínate un grupo tenías que ir a recibir ir al al otro. cierre. Había legado, Ajá, o sea, sí, no nada dos más vestidos del de grupo blanco, de ahí. 2 vestidos de blanco con nuestro collar que representaba nuestro maestro. Y entonces imagínate, todos éramos un sentido de pertenencia ahí. Entonces eso es súper atractivo. El demonio sabe que el ser humano busca sentirse acogido y lo usa a tu favor.
a su favor más Y bien. no nada más eso, era también trascendencia. Sí. Porque ya con todas las generaciones y así, Sí. está muy cañón. Sí, entonces justo eso que dices sobre el yoga, a ver, la yoga se divide en 4 fases para llegar al yoga moderno que hoy conocemos. Quien pone las posturas, las primeras 3 fases que estamos hablando, a ver, desde antes de Cristo, que son escritos de los hindúes que se llaman Vedas, ¿ok? Que eran en hojas de palma, eran en sánscrito, y ellos solo vamos a encontrarlos como las estatuas que solo están en una simple pose. ¿Se dan cuenta? Solo es una pose de meditación. El yoga no buscaba ni el ejercicio ni el estiramiento. Esto llega hasta el 2006. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. O sea, estamos viendo que hay más de 3,000 años de diferencia, porque estamos hablando antes de Cristo a llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, en estas 4 fases se va modernizando a llegar justo al yoga moderno, con un sujetito que se llama Krishnamacharya. Él es el que pone, porque dice, es muy aburrido solo quedarte en un solo punto meditando. ¿Por qué no hacemos una conexión entre respiración, Que es pranayama, con las asanas. que es con el movimiento? Que ahora lo decimos como un ejercicio, pero no es solo un ejercicio. A ver, para llegar al punto moderno, se basaron también en escritos de los yogas védicos. Se basaron en un sujeto que se llama Patanjali, que son escritas también parte de los Upanishads, a llegar al luego moderno. Entonces vemos que toda la trayectoria y el origen que lleva viene contaminado, porque todas a deidades. Todas las posturas son a deidades. Ahora, si yo me pongo aquí y estiro normal porque me duele la espalda, no es malo. La cosa es cuando yo me meto al ámbito de la meditación, de la conexión de postura con postura, armonizar. Ahí sí, cuando yo asisto a una clase de yoga. Exacto. Es un ritual. Porque él buscó eso, la conexión entre postura, respiración y el movimiento. Sí, yo creo que eso es algo que sí. Porque mucha gente dice, yo no tengo la intención. Pero la cosa es que sí tienes la intención de buscar alivio, no tienes solo la intención de estirar el músculo. Sí. Justo. No la hay. Cuando uno hace yoga, sí vas por lo espiritual que sientes ahí. Uno puede llegar a cualquier ámbito de la nueva era sin la intención de meditar o todo eso. O sea, simplemente llega. Pero en el caminar, el demonio le valió cacahuate la intención por la cual tú llegaste ahí, no te va a dejar ir. Justo es lo que iba a decir. ¿Te acuerdas lo que dijo el maestro, el gurú del... Sí, el gurú de los virus. Hay un testimonio que fue un sacerdote que fue gurú yogi y luego ahorita es sacerdote. Es un francés. Está muy padre ese video y cuenta toda su historia y dice que su maestro, que fue el gurú de los virus, le decía a él como con mucha risa, ¿no? De que me da mucha risa que la gente de Occidente piensa que lo hacen justo por estiramiento, pero el yoga no se va a escapar de hacer lo que tiene que hacer el yoga, que al final es llegar a ese punto de liberación y encontrarte contigo. Entonces, justo como esa parte, o sea, aunque no lo hagamos con intención, la terapia, la técnica, va a seguir haciendo su función. Sí, estamos abriendo la puerta. Exactamente. Y el demonio va a aprovechar cualquier resquicio para entrar. Y cuando le abres la puerta, el demonio dice, gracias, ya me abriste, voy de frente y no me paro. Sí. Literal. Que entonces vosotras decís que el yoga, porque yo creo que yoga es de lo que más se hace hoy en día, ¿no? Todo el mundo lo hace. Sí. Y no importa hasta que lo hagas, porque yo antes dije, yo pienso que un gran porcentaje no lo hacen solo por lo físico, sino porque se siente bien en general. Pero, por ejemplo, tú lo hiciste solo por eso. Pero ¿qué decís vosotras entonces al 3% que de verdad solo lo hace por el ejercicio? Sí, a ver, es que aparte también lo vemos hoy en las redes sociales, como los influencers lo venden como para sentirte bien, para meditar, ¿no? Entonces eso también influye mucho. Y cuando tú estás metido en todo este ambiente de nueva era, a ver, pues si tu compañera de meditación te dice que se siente súper bien haciendo yoga, pues tú dices, pues yo también quiero ir para sentirme bien. ¿Sabes? O sea, entonces se hace una cadenita de voz porque, a ver, el demonio al principio sí te va a dar esa paz, pero es efímera. ¿Por qué? Sí. Porque no se va a mostrar al principio como demonio, se va a mostrar como ángel de luz. Lo que quiere es que vayas a esa clase de yoga. Claro. Luego se encargará de meterte en el camino meditaciones, reiki, numerología, constelaciones, viajes astrales como lo hicimos y un millón de cosas más. En el camino será. Sí. En el camino será, pero eso es lo que el demonio busca, que vayas. O sea, sea la finalidad que estás haciendo, ejercicio, lo que sea, va a agarrarte.
Sí, es como Hansel y Gretel, un dulcecito, otro dulcecito, Exacto. ahí te ve el Baby pollito, steps. pero lo que no sabes es que te está engordando para comerte, compadre. Exacto. Ese es el problema. Y las consecuencias son fuertes. Ay, sí. Y entonces, bueno, empezaron con las meditaciones, luego empezaron con el Reiki, luego... Sí. Bueno, el Reiki lo hacíamos desde pequeñas, o sea, desde los 7 años. Ok. Más bien podemos decir que meditación luego nos fue a hacía- los... ajá. Yo Sí. 16 años, una cosa Sí. así. 16, 17 años. Sí. Sí, yo como Luego brincamos a 18. numerología. Luego numerología. ¿Y numerología qué es? Sofía Es que hay platica tantas qué es cosas. Sí, no, Sí, está no, es que loco. hay Pero un numerología es sinfín de prácticamente regir tu mundo con base a los números. Ok. Y nosotros teníamos un Libro, un un manual. un manual donde te decía cómo tenías que sacar la numerología de cada persona. Es como Pero entonces nombre y cumpleaños, Exacto, sí. Cumpleaños. justo. Pero empieza a crearse como una obsesión de que cada vez que vayas a conocer a una persona, sacas su numerología y ya te anticipas si eres compatible o no eres compatible. Entonces tú Es dices, como con la sí, astrología, ¿no? mi número es compatible con Andrés, entonces seguramente me va a caer súper bien. O no, él es mi, o sea, opuesto de que no, mejor ni me acerco porque su energía no va a ser compatible con la mía y me voy a contaminar. O sea, se vuelve algo súper tonto, pero Sofía y yo nos volvimos súper obsesivas en eso. O sea, todo lo basábamos en los números. Cuando empezábamos a hacer algo de que este es número bueno, es de apertura, de nuevo ciclo, ok, lo hacemos, cierre, hacemos esto. Sí. Entonces, todo, ¿y dónde está la voluntad de Dios? O sea, ¿Sí me ubiquen explico? que nuestra conversión empezó 4 años atrás. Y inició porque yo entré al hospital paralizada 12 días, sin poder moverme, ni hablar, ni caminar. Y yo preguntaba después del segundo día que pude hablar, era como, ¿cuál es el número de mi cuarto? O sea, de afuera. O sea, imagínate al grado que llegabas Qué de querer heavy. que todo, o sea, tus placas, el número de tu casa, o sea, el número de tu celular. Entonces entras en un trance que hoy de verdad me da tanta pena y tanta risa que digo, no es posible como caí en tanta cosa, pero el humano está así hoy en día y peor, o sea, Sí. peor. 1111, 88, activa el código del universo. ¿A Eso quién de te crees 1111 tú es para bien. o sea, ¿quién te crees tú para activar el código del universo diciendo 88? O sea, No, no. 88, según esto, activa el número Bueno, no me del acuerdo universo. los códigos ya, pero, o sea, O una el típico secuencia de de números. 11 make a wish y que lo Ajá. haces de broma, pero siempre es como que, ay, sí, 11 Eso es bien 11. TikTok también, ¿no? Sí, ajá, 11-11. sí. Bueno, eso Exacto. es de toda la vida, ¿eh? O sea, Pues sí, pero aún desde así- que yo era chiquito era Sí. 11-11 en el reloj, Sí. era Make a Wish. Sí, ajá. Sí, ¿Sabes? sí. Sí, Exacto. exactamente, pero de ahí solo conoces es el parte de la 11-11. numerología, Pero no conoces entonces. el 8-8, el 5-5, el 3-3, el... O sea, pero hay un realmente, chorro. entonces, Sincronicidad. el problema, porque, a ver, es 31 de diciembre, 12 de la noche, celebramos Año Nuevo. ¡Qué cool! Pues es otro día más, ¿sabes? Sí. Pero es como que tiene significado por el ritual que nosotros hacemos de celebrar un año nuevo y estar en familia, celebrando, disfrutando esa etapa nueva, ¿no? Yo creo que la numerología, por lo que estoy entendiendo, es que nos obsesionamos por controlar y nos olvidamos de dejar fluir y de ser libres, porque estamos Exacto. esclavizados Correcto. de lo que nos pasa y de mil cosas que no podemos controlar, ¿no? Como el número de tu Sí. cuarto de hospital. Sí, o sea, ni al caso. Ahí Y es vuelvo a donde está lo mismo. malo, ¿no? Ajá, justo ese es el punto, querer controlar. El ser humano quiere controlar su futuro. Por eso la nueva era es súper atractivo. ¿Por qué? Porque me asegura que voy a saber que todo va a estar bien y que voy a encontrar, por ejemplo, a mi persona que va a ser mi esposo por el número. Y voy a saber que es compatible 100%. O sea, ni al caso, Wow. ¿sabes? Sí. O sea, ni Y al caso. después de numerología hicimos metamórfica. 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 Hicimos también viajes astrales. Viajes astrales. Ay, bueno. Viajes astrales es con respiración, que te sales de tu cuerpo. Sí. y- Te alzas de tu cuerpo. Sí, a mí sales me de tu tocó cuerpo. que te ibas a visitar y es una locura. Pero yo ese día le pregunté a mi amiga que de qué color traía los pantalones y si los traía como de que a cuadros, blancos con negros, porque ella vive en Nueva York. Entonces decía como, ve a ver a una persona que esté muy lejos y ese día en la noche pregúntale que cómo estaba vestida. Y sí estaba vestida Sí. así y te va guiando. No, nada es como solo, o sea, te va guiando en este caso la guía de todo el grupo. Y sí, o sea, literal es... No me acuerdo exactamente cómo era, pero el punto es de que te sales literal y vas a donde tú Sí. quieras ir y que ves todo el entorno y luego regresas aquí a tu cuerpo. Yo lo hice de viaje astral, de saber cuál era mi vida pasada. O sea, entonces ahí el demonio me hacía creer que iba a vivir 1.000.000 de vidas más y que ya había vivido 1.000.000 de vidas pasadas. Cosa que locura, ¿no? O A mí me sea, pasó también eso en lo de Reiki que hice. Ajá. También hagamos eso. Yo al principio había dicho que no.
Pero cuando estaba ya en todo el trance de Reiki, no sé qué, como ella empezó y yo pues no podía resistir. Y literal me dijo que, o sea, me metió una culpa, me dijo, la razón por la que ahora sientes tanta culpa y estás todavía tan mal es porque en una vida pasada estuviste en... Como que me dijo, como que ves algo, porque no me dijo ella lo que ella vio, sino me dijo, ¿tú qué ves? Yo sí, estoy en un... O sea, ¿quién me dijo eso? Pero estoy en un... ¿Cómo se llama eso? Donde están los soldados, donde... En una trinchera. Ajá, estoy en una trinchera y que ahí hay un niño y que lo estoy mal usando. Que ni siquiera tiene su sentido que va a ser un niño en una guerra. Pero... Sí. Y me entró así con esa culpa de que la razón por la que yo ahorita todavía cargo con culpa, no sé qué, es por mi vida pasada donde hizo algo mal y no sé qué, y ahora es el karma, que no, ¿sabes? Ay, no manches. Sí. Qué agobio. Sí, Ya me agobié. como que O sea, es más complicado vivir en la nueva era que seguir a Jesucristo. Sí, de hecho sí, ¿eh? O sea, ¿qué hago? Yo ya por escuchar me estresé. Qué pobrecito. O sea, San Agustín decía, ama y haz lo que quieres. Sí. Y ya, o sea, ¿sabes? Digo, es un poquito más complicado que eso, ¿ah? Pero... Solo hay que entender qué es el amor, porque la nueva era dice amor. Sí. Pero no es amor, es egoísmo. Y aquí estamos pensando que si el coche que se me cruzó tiene placas, entonces el número y tal. ¿Y dónde está la luna y las estrellas? Sí, y luego, bueno, lo de astros, o sea, horóscopo y todo eso bueno, también era. ¿Qué onda con la astrología? ¿Qué dice mi...? Pues, o sea, no es ni siquiera es una ciencia. También. Sí, pero ¿qué onda con ello? Porque yo creo que hasta en muchos que hablan de la nueva era que es malo en el catolicismo y dicen, bueno, astrología, pues sí tiene sentido, por lo menos lo de los ¿cómo se dice? No, es que una cosa es la astronomía sí, y otra cosa es la astrología. O sea, la astronomía sí es ciencia, pero la astrología no es una ciencia. ¿Y los signos es astrología o astronomía? Astrología. Astrología. No, astronomía son los las que tienen... estrellas, planetas. Exactamente. Que eso es una realidad. O sea, el esos sol, 12 la luna. signos... Sí, eso está bien. Eso está bien. No, Es lo 12, mismo. no, 12 signos no. Son 12, ¿no? No, pero eso es diferente. Astronomía es una ciencia que No, está estudia hablando los de la astros. astrología. Sí, ya sé que es astronomía. No sé cuántos... Quiero preguntar de la astrología. Son 12. Signos son, pero de acuerdo a tu etapa pero de vuelve a nacimiento. generar esa misma adicción. Te estás basando por lo que tu Es lo mismo que la horóscopo numerología, dice. ¿no? Sí, es que Sí. En sí la nueva era, vamos a darnos cuenta que es como un mismo patrón, solo con un nombre diferente. Sí. Y ahí volvemos a generar esa adicción de que me dice que hoy me va a pasar esto, ¿no? Y entonces estás buscando a la persona con playera roja porque tu horóscopo decía que tenías que ver a una persona con playera roja, ¿no? Entonces tu vida se vuelve a basar en lo que lees, en ese papelito. O sea, ya no hay un hágase tu voluntad, sino es mi voluntad, buscando y que todo cuadre. Claro, y no hay libertad para nada. Vives agobiado, al contrario. Sí, fíjate que sí vives bien agobiado, güey. Siempre al revés. A nosotros hacíamos cuando los decretos y manifestaciones, el otro día grabamos ese capítulo y platicando nos agobiábamos muchísimo porque cuando algo que decretábamos no funcionaba. O sea, yo hacía planas literal de que yo soy amor, o sea, literal de que como en primaria, o sea, cuadernos, yo soy prosperidad, así. Bruto, qué vergüenza me da decirlo, pero Yo sí, soy literal. prosperidad. O sea, así. Sí. Y cuando algo no funcionaba, te llenaba una culpa horrible de que no lo hice como tenía que ser, no lo hice con la intención buena. O sea, te da ese agobio, ¿sí o no? Cañón. Horrible. La tinta horrible, no era horrible. del negro adecuado. Exacto. Ya O sea, sé. cosas súper absurdas realmente. Sí. Está muy fuerte eso. Está súper Fuerte. Y ¿saben qué? ¿Sabes qué se me viene? Es que está muy cañón. Que incluso la religión también la podemos vivir así. Sí. Si no conocemos y si no tenemos un encuentro con Dios. También por eso luego buscamos en otros lados. O sea, porque cuando no vivimos realmente Auténtico. en la experiencia del amor de Dios, en el encuentro cara a cara con Cristo, en una religión que realmente nos llene de amor, de paz, de vida, no porque busquemos solamente eso, pero porque busquemos a Él, que es el bien mayor, a Dios, también podemos vivir agobiados. Es que ya hice mis oraciones de la noche. Es que ya fui a misa el domingo. Es que ya me confesé como me dijeron cada 15 días. Es que yo ya di limosna a los pobres. Es que... Y no está saliendo mi empresa. ¿Sabes? Podemos realmente hacer de la religión, hacer de la verdad otra cosa a nuestra medida, bajo nuestro control, nuestro esquema, nuestro plan, nuestros pasos, nuestras reglas. Y ese es el problema. Sí, tan cierto eso, porque yo creo que el pilar para no desviarte en una vida católica es la oración. Y la oración, o sea, muchos creen que es muy difícil, pero es un diálogo con Dios de, hoy me siento así. O sea, necesito, Señor, de ti porque me enojo por esto, no puedo controlarme. O sea, moldéame
¿sabes? Es algo tan sencillo, pero creemos que es tan complicado. Creemos que es como una estructura de paso 1, paso 2. La fórmula mágica. Exacto. Y Dios solo quiere que seas tú Con contándole él. lo que Él ya sabe, pero de tu corazón. Sí. Esa relación. Eso es. Y si tú quitas la parte de la oración, que es tu diálogo, que es tu unión con Dios, entonces vas a lo que el mundo te ofrece. En cambio, si tienes una vida de oración, una vida de entrega y una vida de decir fiat voluntas tua, no te vas a salir. ¿Por qué? Porque comprendes con el corazón ardiente que lo que la iglesia te dice no es para controlarte, es para tu salvación. Y no de un checklist, no de un check, check, check. Me confesé, fui a misa. No, es de lo hago con un corazón ardiente de que muero de ganas de volver a recibir al Señor en la Eucaristía. O de que me equivoqué, pequé y corro a los brazos de Dios y me confieso. Eso es realmente ser católicos activos. Y lo tenemos tan estructurado que olvidamos la parte humana. Olvidamos la parte del corazón, olvidamos la unión con Dios. Sí. Eso. Pero ¿sabes Literal. algo? Ahorita dijiste que es tan fácil solo el diálogo, pero no es tan fácil porque para que realmente se abra tu corazón te tienes que romper y literal doblegarte y decir, Señor, ya no puedo más y aquí estoy y rómpeme y reconstrúyeme, porque hacer un Padre Nuestro sin el corazón abierto es como si lees cualquier cosa, o sea, no hay sentido. Entonces sí es fácil, pero no es tan fácil, porque yo me acuerdo cuando empezamos el proceso de conversión, no había abierto mi corazón como hasta que tuve ese encuentro así y me deshice y te das cuenta que no eres nada, que eres polvo. Y te deshaces y ahí es donde realmente tienes el encuentro de amor y puedes darte con amor fuego, ¿sí sabes? Qué bonito. Entonces como que fácil, pero necesitas también tú decirte, Me rómpeme. rindo. Es que realmente es muy Rómpeme. sencillo, Es sencillo, Sí. pero pero no es fácil. pero es difícil quitarte tus To- propios es renunciarte a esquemas, ti, renunciar renunciar a ti. a tu control, renunciar, o sea, pues sí. O sea, A la es tendencia, difícil. a la concupiscencia. Lo difícil somos nosotros. Exacto, Y el sencillo sí. es Dios, ¿no? Y vivir, creo que también una vida católica activa te confronta a ti mismo, Sí. de darte cuenta de tus debilidades, de tus flaquezas y quitarte muchas máscaras que antes yo puedo decir que tenía con la sociedad, como la máscara de la Sofi que no le pasa nada cuando adentro estaba hundida en depresión, la Sofi que sí, todo bien, cuando adentro no entendía nada, o sea, mi familia era un ámbito de puras peleas, o sea, me fui de mi casa a los 18 años sin despedirme de mis papás, así, agarré mis maletas 5 de la mañana, me fui, ellos despertaron y yo ya no estaba. Y entonces, ¿pero qué finges en redes sociales y en las fiestas? Que todo bien, pero por dentro Pero eso estás pasa a los rota. católicos también, ¿eh? Justo, Los católicos hacen lo mismo. A todos nos pasa. sí. Todos estamos fingiendo. Yo creo que nos estamos poco a poco acercando por lo menos a la respuesta básica de por qué la nueva era no está bien, ¿no? Que es el enfoque es sutil en ti en vez de en Dios y en los demás. Pero un paréntesis que se me vino antes también con lo que tú decías, que a los católicos también nos pasa que queremos controlar, ¿no? Yo creo que los católicos, en cuanto a la nueva era, también a veces nos pasa que empezamos a juzgar a los que hacen la nueva era y se nos olvida que nosotros estamos haciendo lo mismo. Nos enfocamos en nosotros mismos también, Sí. ¿no? O sea, la nueva era es mala porque estás enfocando en ti mismo. Quieres ser tu Dios. Pero los católicos podemos hacer lo mismo sin hacer las cosas de la nueva era, ¿no? O sea, que no se nos olvide esa parte también. Que no es solo tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. No, donde yo estoy enfocándome en mí mismo y no en Dios y en los demás, ¿no? En lo que sea, no solo en la nueva era. Totalmente. Yo creo que es mucho también el tema del prójimo, ¿no? Nuestra iglesia nos invita a servir al prójimo y entre más te das, más te llenas tú, ¿no? ¿Cómo murió Jesucristo? Se donó para. ¿Cómo murió Buda? Sí, o sea, sí. literal, yo, ¿no? Qué cañón, ¿eh? Nunca me había dado cuenta de eso. Sí, y ahí mismo lo muestra, o sea, yo y nadie más. Y es como yo me doy hasta la última gota de ramo por ti, porque te amo. Más de 3,000 Abrazos Más de 3,000 abiertos. gotas. Entonces ahí es el tema de cómo poder ser católicos activos con conciencia, pero con humildad al prójimo. Porque te das en servicio y al final tú mismo reparas tu corazón mediante el servicio de los demás, ¿no? Creo que ese punto es importante que nunca se nos olvide porque si no podemos caer en esa falacia de decir de que juzgo y te dice así, pero te estás apuntando a ti también, ¿no? Sí. Entonces hay que Sí, tener de que mucho soy cuidado. católico y como voy a misa me voy a salvar nada más por cumplir la lista y hay Literal. mucho más allá.
Y ustedes, después de que hicieron, estaban diciendo numerología, ¿qué? Metamórfica. Ajá, y luego, ¿qué más? Pues Reiki, constelaciones no, nunca entramos a constelaciones. Sí, no entramos, a ver. Nos leían el café, nos leían la mano. ¿Os leían el qué? ¿El café? El café. Terapias de ángeles. ¿Qué es leer el café? Ay, una tontería, la verdad. O sea, tomas un café negro, lo volteas en un plato y le das, no me acuerdo cuántas vueltas hacia un lado, cuántas hacia el otro lado, y tú misma o la persona de al lado lo interpreta por ti. Sí, pero podías ir con la que era buena, sí, o sea, también. podías ir ya también. ¿Con la Luego que ya te como cobraba? que... Sí, Ajá, claro. sí, claro. Porque... Paréntesis, nada, esto es barato. O sea, No, o sea, es terapias de Reiki son caras, todo es muy, muy costoso. Entonces hay mucho lucro detrás de todo esto. Pero bueno, ese de café literal era así. Y entonces la personita que tenía como... ¿El qué? Inventándose lo que Inventar veía, la o algo verdad, escuchaba. sí. ¿De quién? Ahí está la respuesta. ¿A quién le hablaba? El demonio, no sé. Dios no. Dios y si no, Dios creo. no Y le te decía lo hablaba que y iba a alguien pasar más con le tu vida. hablaba, definitivamente un demonio. Exacto. Claro. Entonces te decía lo que te pasaba. O lo que se te lo iba a pasar. inventaba y era un charlatán. También puede eso pasar. también, Te porque cobraba. justo Y la te nueva era cobraba. se puede clasificar por muchos charlatanes. A ver, O sea, pero sí es hay mucho brujos, mejor. hechiceras y también hay charlatanes. Pero es mucho mejor que te toque un charlatán, aunque te cobre, a que te toque uno Sí, que le hable el que- demonio, ¿no? Sí. Pues Y sí, después por eso. del café, ¿qué más hicieron? Ay, bueno, pues también Pues yo terapia de hice- imanes, Ah, flores los de imanes. Bach, acupuntura y cuántas cosas más nos metimos. A Sí, ver, las yo fui al moxas de- también, ¿te acuerdas? Ajá. Las moxas. Estoy Yo, como- yo fui a un temazcal y comí algo. No fue ayahuasca, pero fue otra cosa que comí también. sí, Peyote. peyote. No, luego también los temazcales también hicimos. También era algo de alabaciones al sol, en circulito todos así, y luego vuelta, y luego eras, o sea, no, Que porque vestidos de blanco, Que porque te cargabas de energía. te cargabas de energía. Ay, no. Bueno, sí, los vitamina D. cuarzos, sí. O vitamina D, es vitamina D, ¿no? Sí, Ya no sé, vitamina- la no que sé da el si sol. la veo, la Es de bueno. veras. Eso sí es bueno. Es que, a ver, hay muchas sí, de esas pero- cosas que están diciendo que pues sí son buenos, o sea. Pero la Pero distorsión. el problema es la distorsión, la intención en el corazón, ¿no? ¿Y cómo es que ustedes se dieron cuenta después de hacer todas estas cosas, se dieron cuenta de todo esto que nos están contando? Después Que de lo eso de es la lo sangre. interesante. Sí, es interesante. ¿Culminó todo en fue la lo de sangre, o? sangre. Sí. ¿O Bueno, hubo más cosas después? No, hubo... Pues, no, yo creo que más cosas, pero, Creo o que lo de la sea- sangre fue lo tope. Y Ah, ya, sí. después de ahí... Ok. sí, de Va, ahí. entonces, ¿qué? Sí. ¿Qué- Después de sí. ahí, pues, tocamos fondo con Sofía. Sofía entró al hospital, yo me acuerdo perfectamente, un 18 de diciembre del 2021. Yo estaba en mi casa con quien era su novio en ese momento y de la nada se me duele la cabeza, y yo, ay, pues hermana, ponte los imanes. Sí. Ahí va, ¿no? Se ponen los imanes, me duele. Y yo, pues tómate un Advil, ¿no? Así como que Sí. dije, pues yo lo vi muy normal, la verdad. Mis papás no estaban. Y de la nada se va al baño y se tira y empieza a vomitar. Y yo, ok, creo que esto ya es más grave. Entre su exnovio y yo la levantamos, así, pero de que cuando no, o sea, bulto, ¿sabes? Que no pones nada. O sea, la tuvimos que cargar completamente así. Y luego de la nada en el sillón y ¡puc! Dura. O sea, literal estaba así como, pues, como una tabla. Los ojos se le empezaron a poner morados y no podía hablar y no podía abrir los ojos. Y yo No así... manches. Y yo, Inmóvil. a ver, ajá, Sí. inmóvil. Y yo, tráeme los imanes. Y pomas, otra vez Aquí. le puse los imanes. Yo de que, hermana, a ver, ¿estás bien? Y ya no podía abrir, no podía hablar, no podía hacer nada. Yo de que así estás bien. ¿Qué te pasa? No, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le habló a mis papás, me acuerdo, estaban en Home Depot. De que, ay, vamos, no sé qué. Yo de que, es que creo que urge que vengan. Bueno, ahí vamos, no sé, ¿ya Creían le que pusiste era los imanes? exageración. Ajá, ¿ya le pusiste los imanes? Yo de que sí, mamá, ya los estoy puesto. Bueno, ok, y así. Y Hasta los de del que refri neta, le querías sí. poner, ¿no? De que neta no se podía mover, no reaccionaba. Y yo volteé y le dije, creo que tenemos que ir al hospital. Y le vuelvo a hablar a mis papás de que creo que esto es más grave. O sea, me siento... Y ahí me di cuenta que no soy buena para las emergencias. O sea, yo creo que yo la debí de haber llevado al hospital, pero yo como que necesitaba que alguien me dijera de que, a ver, hay que movernos. Y luego esta persona estaba como que en la lela también. Entonces yo de, ¿qué hago? Y ya les volví a hablar y les dije, de verdad es una emergencia. O sea, si no vienen, yo me la voy a llevar. Y ya, pues ya como que iban ellos de que, ok, creo que ya se puso más gruesa la cosa. Llegan, mi papá la ve, no sé qué, vámonos. Y ya apenas la pudimos agarrar, así literal como una tabla. Pero una tabla estoy hablando de que la mesa. O sea, literal nada se podía mover. Wow. Para cerrar la puerta del carro tuvimos que hacer fuerza porque sus piernas no se podían mover. O sea, no podían doblarle las piernas No podían para... o sea, literal feo, así de que como pudimos la pusimos del lado para que pudiera cerrar la puerta.
No, estábamos Eso no es normal. No, claro que no. Estábamos en Bugambilias, llegamos al hospital Puerta de Hierro Sur, de verdad, como en 2 minutos. Mi papá voló. Yo todo el tiempo estaba consciente. Ella estaba consciente, pero no podía hablar. Yo hacía como, porque mi papá iba demasiado rápido y yo dije, nos vamos va a chocar. Matar. O sea, nos va a matar. Vamos a morir. Y mi mamá me iba golpeando la cabeza diciendo, ¿De qué, Sofía? no te duermas. Pero yo trataba de decir, aquí estoy. O sea, Sí. tú estabas viendo todo, pero como encerrada en tu cuerpo. Exacto. ¿Pero No te sentías manches. normal conscientemente? O sea, sí, yo incluso puedo decir que los sentidos se me mega agudizaron porque yo llegando al hospital yo podía escuchar lo que estaba pasando 5 personas a un lado, los problemas que estaban pasando todos, o sea, como que mi sentido cuando no me podía mover, o sea, como que empezó el oído más, todo, ¿no? Y bueno, pues mil cosas que pasaron en el hospital. De manera sobrenatural también podemos decir muchos ataques, por eso empezó nuestro proceso de conversión, porque, a ver, pues tantas puertas que habíamos abierto, ¿ustedes creen que el enemigo iba a dejar que todo el tiempo fuera paz? No, ya había peleas, ya había discordia, ya me había ido yo de la casa, había regresado, entonces había 1000 pleitos. Y hay un punto en donde el enemigo te empieza a cobrar las facturas. Claro. O sea, ya no es tanto te doy la paz, sino ahora la paz que sentías se convierte en ansiedad, estrés, Tortura. depresión. Entonces estas son unas consecuencias que pueden, o sea, la consecuencia puede ser física, emocional o espiritual. A través de la nueva era se pueden generar estas cosas. Y entonces en el hospital empiezan a pasar 1,000,000 de cosas muy raras, la verdad, muy raras. Internatural. Tipo. Ajá. Pues a ver, una noche se escuchaban como los carritos que te toman los síntomas de lado a lado y personas vomitando. Y nosotros dijimos, no inventes, está llenísimo el hospital. Y al día siguiente nos dijeron, ustedes son los únicos de este cuarto. De este piso. O sea, de este piso. En urgencias no hay nadie más. O sea, no hubo personas, no hubo enfermeras tomando síntomas ni personas vomitando. Yo estaba acostada y de hecho se me vinieron eran 6 personas en total de negro que me estaban poniéndose al lado de mi cama. Y entonces yo dije, ay, mamá, me vienen a cuidar. Y mi mamá me dice, ¿de qué color son? Y yo, negros, muy altos. Y mi mamá dijo, no vienen a cuidarte. Y en eso entra una señora con una capucha y me empieza a hacer así. Y yo sentía que me iba a morir. Me empieza como que a querer chupar todo. Y entonces yo empiezo a gritar y mi mamá empieza a gritar de que váyanse, ¿no? Y entonces, a ver, estas son consecuencias que vivimos seguimos viviendo consecuencias sobrenaturales, ¿ok? Qué fuerte. Cuando salgo yo del hospital, pues salgo sin poder moverme, porque imagínate tu cuerpo sin poder mover, o sea, no podía ni masticar una uva. Y cuando salimos, pues empiezan cosas como a movernos la cama, ruidos, o sea, lo que se llama infestación. ¿Ok? En su casa, en la casa, una infestación por tantas demoníaca. puertas que se habían abierto. Ajá. Y entonces esto es una realidad y creo que muchas veces no se hablan de estas cosas y yo sé que hay mucha gente que vive estas consecuencias, pero está tan como, ay no, solo es un tabú de los católicos. No, es que sí hay consecuencias porque vivimos en un mundo espiritual. Claro. Aquí en este momento hay ángeles y hay demonios, te lo puedo asegurar. Sí. Que hay una batalla que nosotros no podemos ver. En la Santa Misa hay una batalla también. Mismo Jesucristo está bajando. Cuerpo, alma y espíritu. Divinidad ahí también. O sea, es una cosa que nuestro cerebro quiere como comprender y si no lo comprende dice que no es cierto. Pero el no comprenderlo y decir que no es cierto no significa que no sea real. Claro. Totalmente. Entonces, bueno, empiezan estos ataques y durante 8 meses yo me dediqué literalmente a leer la vida de los santos porque pues no podía caminar. Sí. Y entonces... Como San Ignacio de Loyola. Ajá, leí toda la vida de los santos, me empecé a Sofía formar. jamás leía y en 8 meses leyó lo que en su vida No, había leído. ahí todavía no tenía el hábito de la lectura. No, porque ahorita lees como un libro al Sí, mes, apenas pero... sí lo tengo el Pero hábito de la entonces lectura. lo que te hizo volver un poco a ver qué onda con el catolicismo fue que supiste que eran demonios. O sea, ¿cómo Sí, fue una supiste que familia eran...? que nos ayudó muchísimo. Sí, una familia que nos ayudó mucho en todo esto porque regresa a confesarte. Y qué fuerte es volver a la gracia, porque la gracia, o sea, Dios no te está juzgando, es uno el que cree que Dios lo está juzgando. Sí. Entonces, regresa y confiésate. Yo decía, ¿cómo voy a regresar? Llevamos a como donde- 6 años sin pararnos en una iglesia. Ajá, ¿cómo voy a regresar? O sea, si yo critiqué a los sacerdotes, hablé mal de Dios, de la iglesia, y ahora regresa. Renunciaste. Renuncié, hice una apostasía. Eso es bien o sea, fuerte. literalmente estábamos excomulgadas y hasta después nos enteramos que estábamos excomulgadas. Ya nos levantaron la excomunión, no se preocupen. Pero, o sea, son 1000 cosas que uno hace por ignorancia, pero eso no quita
que no haya una consecuencia. Sí. O sea, la ignorancia no te excluye de la consecuencia física, emocional o espiritual. Y bueno, empezaron todos estos ataques que muchos podrán decir, y esto lo dije ya en mi testimonio con permiso de mi director, estos ataques espirituales, que es una realidad, y que hoy digo, Señor, si permitiste que eso pasara, es por algo, y creo que por eso nos encontramos hoy aquí, ¿no? Porque nos dimos cuenta que tú eres más grande, que tú eres lo que yo buscaba, que cuando yo por primera vez, después de 6 años, me paré frente al Santísimo, encontré en solo 5 minutos lo que yo había buscado 3 años atrás, todos los días de mi vida. O sea, fue impresionante cómo se sintió y dije, es aquí. Sí. Y no tengo duda. O como cuando salí de mi primera confesión, porque sí tuve como una iluminación de la conciencia, yo recuerdo estar llorando a mares así después de una oración que yo dije, necesito confesarme ya. Y sentía ese dolor de todo lo que había hecho, pero sentía el abrazo de la misericordia. La gracia. Exacto. Y sentía como en mi confirmación, que yo la hice súper dormida, incluso yo dije, ay, una cosa más que me pide la escuela. En ese momento, después de esa confesión, me di cuenta que todo lo que se me había dado en la confirmación fue como, ¡pum!, se intensificó, ¿no? Y es bellísimo cómo el Señor muchas veces me tocó, pero yo seguía aferrada a solo yo, porque me creía Dios. Pero llega ese punto donde el Señor te dice, hija, aquí estoy yo. Y solo quiero darte lo que tú estás buscando, porque soy tu creador. Solo quiero darte ese amor, y creo que ustedes lo han vivido y lo han sentido. Y tal vez muchos de las personas que nos están escuchando se van a sentir como identificados, porque solo Dios puede llenar eso. Sí. El mundo no. Y entonces, bueno, así fue un poco de nuestro proceso de conversión. Sí, pero fue poco a poco, o sea, saliendo del hospital no fue como que, le dimos vuelta a la vida, o sea, salimos y como que, bueno, pues, ¿qué pasó? Estuvo medio raro esos ruidos y todo, pero aún teníamos muchas cosas, amuletos, cuadros en la casa. La casa estaba llena de feng shui. Ajá, mucha infestación en nuestra casa que tuvimos poco a poco ir quitando. Y tuvimos literal unos padrinos, yo digo, son nuestros super padrinos, sí. Que nos fueron como guiando en esa parte, y fuimos, algo que nos han dicho ellos, que fuimos muy obedientes. A nosotros nos dijeron, y nosotros no lo hacíamos como por ser obediencia, como, bueno, pues estos nos dijeron, lo hacemos. Rosario diario, bueno, rosario diario. Santísimo diario, bueno, pues santísimo diario. Comunión, lo hacíamos, y luego al final, como en charlas con ellos, lo que nos dicen es que pudieron avanzar tanto en esa como purificación después de tanta contaminación, porque fueron obedientes. Sí. Y porque hay mucha gente que empieza su proceso de conversión y luego, ay, no, pues qué flojera, mejor ya no voy a la Santa Misa, qué flojera, ya no rezo el rosario, qué flojera. Y te pierdes otra vez en el camino y vuelves a caer y caes con más ganas. Porque una vez que hay una purificación del enemigo y vuelves a dejar la puerta abierta, entra el triple de fuerte. Sí. Entonces, dice el Evangelio, 7 demonios. Exactamente. Sí. Y es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Entonces yo creo que fue ese proceso, y pues empezamos en 2021 y pues seguimos todos los días. Pero fue más o menos así un poco. Qué bonito. ¿No? Y pues aquí estamos. ¿Cómo se sintió la primera confesión? Porque yo también tuve 8 años sin, o 10. Y luego la primera fue increíble. Pero quiero saber cómo se sintió. O sea, yo recuerdo perfecto que solo estaba llorando. Y fue después de una oración, y los que estaban ahí como orando por mí, yo recuerdo que volteé a ver a todos y les decía perdón. Yo solo quería pedirle perdón al mundo entero de todo lo que había cometido. Porque, a ver, uno piensa, ay, sí, pequé y solo No, es que el pecado, o sea, bueno, no me quiero meter tanto a la profundidad, pero también hay un pecado que perjudica a la iglesia porque somos el cuerpo místico de Cristo. Muchos dicen, ay, la iglesia tal, perdón, ¿eres bautizado? Eres parte de la iglesia. O sea, tú también tienes que formar parte de la reparación. Y hacemos lo contrario, ¿no? Claro. Pero entonces cuando llega ese momento, yo solo lloraba y decía, perdón. Y entonces volteé al padre y me dice, ¿te quieres confesar? Y yo le dije, sí. O sea, yo le dije, sí. O sea, necesitaba, mi alma gritaba que la gracia cayera sobre mí. Entonces terminé la confesión y sentí un peso, o sea, sentí como un peso enorme que se me quitó. Me sentía, o sea, viví después la Santa Misa, una Santa Misa que por primera vez comprendí que era la Santa Misa, y yo estaba enamorada, me sentía como una niñita que había encontrado el dulce más rico, y era Jesucristo. Pues sí. O sea, me encontraba como, o sea, yo creo que
literalmente como vestida de blanco, me podría decir, ¿no? O sea, mi alma se encontraba como, yo creo que hubo fiesta en el cielo. O sea, tal cual. 100%. Había una fiesta y a la fiesta sí 100%. estaba ahí. Claro que hubo. La hija pródiga, o sea, Sí, literal, estaba perdida. 100%. Obvio hubo fiesta. Sí, y entonces, y que la fiesta continúe hasta que llegue. Bueno, y entonces fue hermoso. O sea, no puedo explicarlo de otra forma más que fue la experiencia más bella que he tenido esa, y al recibir a nuestro Señor después de años, y me costó mucho porque la verdad que, o sea, ya había recibido al Señor antes, ya había hecho una confesión, pero eso fue como el ¡puf!, ¿no? O sea, fue el culmen, meses después de mi conversión. ¿Y saben por qué quise confesarme? Porque en la Santa Misa, donde yo iba en ese entonces, la persona del coro, que yo creo que sigue viva, pero es ciega y es una mujer. Y entonces, cada que se formaba, la iban llevando, y cuando comulgaba su rostro yo veía que se iluminaba. Cuando yo vi eso, yo dije, no me puedo quedar más sentada en la banca. Necesito confesarme y tener lo que ella está recibiendo. Pero se le veía un brillo, era una luz que yo decía, no lo puedo creer. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Sí. Y entonces fue cuando empecé a comulgar, y como 2 meses después fue cuando me pasó esto de la confesión. Y ahí, ese día, me sentí como esa señora. Yo me sentía que irradiaba luz. Así, o sea, yo creo que yo creía que iba a dejar ciego a todo el mundo, porque Jesucristo estaba dentro de mí. Me estaba convirtiendo en un sagrario. Porque eso nos convertimos. En eso nos convertimos, en custodias y custodios de Dios. Claro. Y de nosotros depende con qué testimonio lo vamos a hacer. Claro. Entonces... Ese testimonio que tuvo esa chica para vosotras, sí, eso es lo que podemos ser Ay, qué hermoso. y queremos ser, ¿no? Qué bonito. increíble. Sí. Sí. Yo no me o sea, la verdad donde yo tuve como que sentí tanto dolor de mis pecados, no fue en mi primera confesión. Me acuerdo que esa vez llevaba como hojas, porque nos dijeron de que si van a hacer una confesión de vida, anoten todo. Entonces yo así como un cuaderno, literal. Y obviamente diciendo las cosas, pues me daba mucha vergüenza. Eso sí me acuerdo, me daba mucha vergüenza de que hice esto. Y era como, o sea, sentía sí dolor de los pecados, pero no realmente. Hasta donde entendí lo que fue dolor de mis pecados fue en noviembre del año pasado, en un retiro justamente de iconografía en Guayamón. En uno de los días que tuvimos Santa Misa, pero yo llegué a ese retiro literal con el corazón así de que, Señor, tengo abierto de par en par, o sea, desgarrado, de que hazlo trizas y renuévamelo. Creo que esa fue la parte también fundamental que yo dije, sí, o sea, sí, por favor, rómpelo y renuévamelo. Y en una Santa Misa, después de comulgar, sentí así como si alguien me hubiera encajado aquí en el corazón, una daga, así, muchísimo dolor. Me hice, tú estás al lado de mí, me hice huevito, así como huevito, y no podía dejar de llorar. Y vi, literal, yo creo que sí tuve iluminación de conciencia, todo lo que hice, y sentía tanto dolor por haber ofendido tanto a mi Señor, que no podía, o sea, duré un chorro de tiempo así en el piso, hecha bolita de tanto dolor que sentí. Y ahí fue donde yo tuve mi encuentro real. O sea, yo digo que mi conversión no empezó en el 2021. Realmente así de que fuerte empezó 2024. en el año pasado en ese retiro, que fue como que me desgarré al 100% y sentí ese dolor, pero al mismo tiempo esa misericordia. Porque aunque yo quería seguir llorando, hecha bolita, era como, está bien. ¿Sabes? Como que está bien, o sea, ya te estoy perdonando. Heavy. Qué bonito. Sí, está cañón. Pero ¿saben cuál fue la clave de las dos cosas? Que abrimos nuestro corazón. Es lo que Eso te es yo la me acuerdo clave. en el hospital, en una resonancia magnética, que yo le dije con contraste, que yo le dije al Señor, Llevabas 12. si es que existes, demuéstramelo. Lo hice con reto, pero el Señor se valió de eso. Y en cambio con Bianca, venía Bianca agobiada por trabajo, íbamos a entrar al retiro y yo volteé y le dije, hermana, tienes de dos, o entras agobiada o le dejas todo al Señor. Y Bianca llorando en el avión. Dije, vamos a todo entrar. el avión al todo el lado de avión ella, llorando. de Guadalajara a Mérida, llorando. Le dije, lloré. vamos a llegar, no vas a tener señal, no vas a poder hacer nada, entonces de ti depende si le dices al Señor, te entrego mi trabajo y te dejo todo o no. Y yo veo que la clave en ambas cosas para que el Señor se derramara fue el abrir el corazón. Claro. El decir La sí. disposición. Lo acabamos de ver en el retiro, ¿no? Justo venimos de un retiro este fin de semana. Sí. Sí. Y de eso se trata. Karim, que está aquí sentado, siempre dice eso. Abrir el corazón. Sí. Tenemos un corazón, no nos damos cuenta, lo tenemos. Y siempre es el abrir. Creo que lo vemos también en la gente que más al final recibe eso, es la gente que se atreve a de verdad abrir el corazón. A Sí, Dios, porque ¿no? al que mucho se le perdona,
O sea, mucho va a amar. Y creo que eso nos pasó. ¿Y a ti, Gabo, cómo fue tu confesión? Me toca. Va. Pues la verdad es que muy parecida que la tuya, Sofía. Muy parecida. Porque yo también había vivido, creo que más de 10 años sin confesarme. Alejado también, un poco por la nueva era. No tanto como vosotras, la verdad. O sea, es más meditaciones, querer sanar heridas, ¿no? Pero lo mismo enfocado en mí. En mí. Yo. Tengo que aprender a trascender, a sentir más, a convertirme, a, ¿cómo se dice? Iluminar un poquito. Pero lo mismo cargaba con muchísima culpa sin darme cuenta conscientemente, ¿no? Porque como dices, no nos damos cuenta de lo que es un pecado, de las consecuencias que puede tener, ¿no? El hecho de que yo diga a alguien algo bonito de su identidad verdadera en Jesús, contradecirle algo que le hunde, puede tener un impacto muy profundo. Sí. Y con pecados más graves, por ejemplo, el haber usado a mujeres solo para mí, tiene un impacto increíble en ellas. Sí, claro. O sea, tal vez no se pueden casar. Sí. ¿Sabes? Tal vez ya no pueden confiar en un hombre. Y eso es el pecado. Sí. No nos damos cuenta. Entonces, al confesarme, pues fue justo eso también. O sea, cayó todo y estaba en la misa como tú, literal. Estaba así que estaba recibiendo a Jesús así también con los ojos. Ay, y sí. Mucho que ver también con haber visto gente, pues, que tiene ese brillo en los ojos, ¿no? Como Juan Pablo Castañeda, luego también a ti, Andrés. Eso es lo que... Y a Karim, y pues a esos amigos que de verdad tienen ese brillo. Eso es lo que también me atrajo mucho. Entonces, por eso es tan importante el testimonio. También el vuestro, gracias que lo habéis dado aquí ahora con nosotros, ¿no? Porque así es como la gente... Siento que todos queremos que la gente encuentre a Dios y que lo sepa de verdad lo que es su amor. Sí. ¿No? Que lo experimente. Sí. Gracias por compartir. Sí. Es algo personal, ¿verdad? Ay, sí. O sea, justo el que nosotros estemos hoy aquí es porque hemos tenido una vivencia personal y no es que un grupo de sacerdotes o monjas vengan y te laven el cerebro, porque muchos creen que eso es el catolicismo, que te lavan el cerebro. No, es que te doblegaste ante Dios. Sí, te doblegaste ante Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la deshumanización. Y creo que hoy la sociedad es el ejemplo más claro. Nos estamos deshumanizando con tantas cosas y eso es el pecado. Claro. No, pero qué padre lo que cuenta, ¿no? De la confesión. Mucha gente piensa que, y muchas veces hemos pensado, ¿no? Incluso yo que pues digo, yo fui criado en una familia católica toda la vida, misa todos los domingos y así. Y la verdad es que la confesión no la había entendido. O sea, la confesión era irle a pedir al Dios de allá, súper lejos, todopoderoso, sentado en un trono en el cielo, que me perdonara a mí, pequeñito, ¿no? Que en realidad medio quiere mandarte al infierno casi. Que te lo mereces y te quiere castigar, pero si te humillas demasiado y si te humillas mucho y si dices las palabras correctas, entonces tal vez Dios te perdona, ¿no? Sí. Y en una confesión bien vivida, así como ustedes la cuentan, nos podemos dar cuenta que, primero que nada, Dios ya nos perdonó. O sea, si tú estás escuchando esto y tienes vergüenza de tus pecados, si tienes dolor de tus pecados o tal vez los estás evitando y no quieres confiar en Dios y no quieres pensar en Dios, que sepas que Dios ya te perdonó. Dios en la cruz ya te perdonó. Aunque tú nunca le hayas pedido perdón, Él ya te perdonó. O sea, la confesión es el sacramento de la reconciliación. Es para que tú llegues y aceptes ese perdón que Dios ya tiene para ti. Todos tus pecados futuros ya fueron perdonados en la cruz. No significa que entonces ya puedo hacer lo que quiera porque estoy salvado. No, hay que ir a la confesión para acoger ese perdón que Dios nos quiere dar, para acoger esa misericordia. Claro, pero hay que tener humildad para recibir la misericordia. Exactamente, hace falta humillarse, hace falta reconocer el error, hace falta decir, Señor, me equivoqué. Igual con los amigos, igual con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. Igual en el trabajo, igual en todos lados. Una persona que reconoce su error es una persona que va a poder ser comprendida y va a poder
pues seguir adelante con esa relación. Entonces es una reconciliación con Dios. Y eso es lo más bonito, ¿no? Porque ahí es donde realmente puedes volver a empezar a construir esa relación con Dios. Y Dios se muere de ganas que llegues ahí. No es como que Dios te esté dando una chance más. Más bien, Dios te está diciendo, por favor, dame una chance más. O sea, Él se derrite de amor cuando ve que tú te estás acercando con el corazón así en la mano, con vergüenza, aunque sea vergüenza, porque somos humanos, obvio sentimos vergüenza, pero debe ser una vergüenza con humildad y con dolor, ¿no? El dolor de pecado. O sea, realmente aquí está, te lo entrego, renuévame y hazme nueva. Ya. Sí. Y Él se encarga de todo lo demás. Yo creo que se me viene mucho ahora a la mente. ¿Sabes cuál es el pasaje del hijo pródigo en la Biblia? ¿O sabéis cuál es exactamente? Porque creo que para los que están escuchando, para entender eso, a mí me ayudó muchísimo lo del hijo pródigo. Pues como Dios está... Sí, yo no me acuerdo exactamente igual como del versículo, pero yo me sentí muy identificada con justo eso, porque eso fue lo que yo sentí. O sea, el hijo que se va, ten tu herencia, haz de tu vida un papalote, haz lo que quieras, pero al final, como mi amor es el único que te puede llenar, yo sé, Padre, que vas a regresar. Y con todo y pena vas y regresas, pero el Padre siempre está así, ¿no? Con las manos abiertas. Ajá. Y, o sea, para mí es un reflejo de mi vida, literal. O sea, este regreso a la fe es literal el hijo pródigo. Sí, 100%. Y justo eso, lo que tú has dicho también, que Dios está con las manos abiertas para perdonarte. No está como que, a ver si te perdono, todavía no sé. Está cañón en el pasaje del hijo pródigo. Uno de los versículos que más me gustan es cuando dice, el padre está afuera y al ver a su hijo a lo lejos, corre y lo abraza. Justo o sea, a ver, ya llevaban años que se había ido y años que el hijo había gastado y despilfarrado y que había abandonado la casa del padre, ¿no? Pero el que te diga, al verlo, lo reconoció y corrió hacia él. O sea, significa que el padre estaba afuera y seguía afuera todos los días desde que se fue para ver cuándo iba a volver. O sea, estaba esperando, nunca perdió la esperanza, estaba esperando que volviera su hijo. Siempre estaba con la esperanza puesta así a lo lejos buscando a su hijo. O sea, como que el padre nunca se cansó de esperar, de buscar a su hijo. Y siento que así es Dios, o sea, siempre tal cual, pero aunque te disperse en el mundo, como nos pasó a nosotros, siento que 1000 veces nos estuvo llamando a la puerta, como la canción dice, te llamo a la puerta, ¿no? Si me te abres, llama una vez, te llama a la puerta, pero nunca la rompe. Pero es tan caballeroso que si tú no caballeroso. abres... Sí, justo. Es tan caballeroso que si tú no abres la puerta, él no entra. Exacto. Y a veces te la quiere tumbar, pero si tu ego, tu parte humana, dice no, pues dice, bueno, respeta. Todavía no es momento, la libertad ¿no? del amor. Y se queda ahí como mendigo afuera esperando que le abras para cenar con él. Ah, exacto. ¿No? Lo dicen en el Apocalipsis. Sí. Oigan, ¿y ustedes qué les recomendarían a las personas que nos escuchan, que tienen algún amigo o que ellos mismos están pues buscando respuestas en estos falsos dioses, en estos falsos ídolos de la nueva era? Pues yo les recomendaría que vayan a ver a la Vid. Es broma, nuestro canal que explicamos todo esto. No, es broma. Sí. No es broma, pero sí es broma. Pero viene de eso, Andrés, un poco. Ese día que les digo del retiro, llegamos a Guadalajara, del retiro y todo, y yo tenía en mi corazón un fuego así que no se apagaba y le decía... Oye, creo que ya tenemos que hablar de esto, de que hermana, tenemos que hablar de esto. Hermana, sí, es que tengo muchos proyectos, muchas cosas. Y yo de que, oye, es que yo sentía, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que justamente, como dices tú, tienen dudas, tienen inquietudes, no saben qué están haciendo y solo porque le dijo el primo, ve a la terapia, van, pero realmente no saben y hay mucha falta de formación en estos temas. Que yo le dije, hermana, necesitamos hablar, necesitamos hacer algo con lo que hemos vivido, no solo de nuestro testimonio, sino formación real. O sea, ¿por qué no tienes que hacer eso? Y bueno, Sofía es muy de que, ok, hermana, vamos a ponerlo en oración. Y, ok, hermana, hay que ponerlo en oración. Sí, yo no hago nada sin antes preguntarle a Dios. Lo cual es hermoso y lo reconozco. Lo cual es hermoso, pero yo estaba como, ok, le estoy poniendo en oración, pero de que, oye, tú también, ¿qué te está diciendo? Porque a mí me dice que ya. O sea, me dice que por favor hagamos algo. O sea, yo lo seguía poniendo en oración y yo cada vez tenía más y más señales de que necesitamos hacer algo.
Total, llegamos y le dijeron, y ya Sofía fue cuando dijo, oye, hermana, creo que sí lo vamos a hacer. Pero de ahí, justo, Andrés, de ahí viene esto. O sea, sí fue como un comercial de que nos sigan en @. Dilo, claro. ¿Cómo es? ¿Cuál es el de YouTube? A Aquí ver, no es podemos- que tenemos un problema. Nuestra cuenta de Insta es un nombre y la de El de YouTube es Instagram, otra porque sí, está mal. tomaron el nombre antes otra personita. pues en nosotros El de también Insta un poco. es @soy.lavid Ajá. y el de YouTube es La guión Va a estar vid. en la descripción. Bueno, la van a Sí. poner los Va chicos. a estar en la Pero descripción. justamente por eso nace la vid. Como una fuente de... No te formación. caigas, no te quemes, ya lo hicimos de que, oye, nosotros. nosotros ya metimos el dedo al fuego y nos quemamos. Si quieres puedes aprender de lo que nos pasó. Te vamos a mostrar y te vamos a enseñar con formación por qué no. Pero si no quieres aprender de nosotros, pues puede que te vayas a quemar y luego vas a regresar como lo hicimos nosotras. Pero por eso estamos haciendo este apostolado, Sí. justamente. Entonces yo lo que les diría es, aparte de que vayan a ver la vid, porque les va a ayudar un chorro, es... que no tengan miedo de empezarse a preguntar en el corazón lo que están haciendo y que se acerquen a las personas. Nosotros también les decimos, a ver, o sea, si algo te podemos ayudar, díganos. Y casualmente, que no es casualidad, sé que es nuestro Señor, nos han llegado muchos chicos, o sea, niñas y niños jóvenes, de que, oigan, ¿puedo hablar con ustedes? Me está pasando esto, me está pasando esto. Y si nosotros solo somos instrumentos dóciles de nuestro Señor para que Él actúe en nosotros. No somos Sofía y Bianca quienes hacemos esto. Entonces, Claro. si la gente tiene dudas, la verdad, estamos con los brazos abiertos, pero estamos haciendo esto de poder apoyar hasta donde podamos. Si después necesitamos... que haya un discernimiento con un sacerdote porque está teniendo situaciones, lo que sea, podemos ser ese canal, pero yo lo que quisiera hacer es invitarlos, literal, abiertamente, a que pudieran sentirse confiados en venir a nosotros si tienen alguna inquietud de este tema, porque Totalmente. pues ya estuvimos ahí. Y es de sabios cuestionarse. Sí. Totalmente. O sea, y no hablo de cuestionarse de la nueva era. No. También cuestionarse De Dios. de la religión y cuestionarse por qué creo lo que creo. O sea, porque el cuestionamiento, si es honesto y si busca la verdad, Te va a llevar a Dios. nos va a llevar a Dios y nos va a llevar a la verdad con mayúscula. 100%. Sí. Yo quisiera clasificarlo en dos. Uno, si tú te diste cuenta que has hecho cosas de la nueva era y tal vez ahora te sientes como, ay, no, culpable o con esa de, híjole, yo hice muchas de las terapias que mencionaron, o sea, tampoco que te ganen los escrúpulos. Volvemos a lo mismo, o sea, haz una buena confesión, un verdadero arrepentimiento con un corazón contrito que la tienes justo triturado, ¿no? Acércate a la confesión y, o sea, haz reparación también, ¿no? La reparación hay distintas formas de hacerla. Ahora sí que creo yo que ahí lo vas a ir sintiendo, ¿no? El Espíritu Santo cómo te va a ir pidiendo esa reparación. Y la otra es que si tienes conocidos que lo han hecho, o sea, no puedes llegar de golpe y decirle, no hagas eso, porque Sí. cuando uno tiene la venda todavía del demonio que te está tapando los ojos, cuando más te lo dicen, más dicen, no sabes, y se incrementa en meterse en cosas de la nueva era. Entonces creo que se necesita en muchas ocasiones la prudencia, la oración. Que nosotros estemos el día de hoy aquí es porque alguien oró mucho por nosotros. Mucho. Y creemos que fue nuestra niñera. Creemos que fue nuestra niñera la que oró por nosotros. Pero bueno. Porque ella era súper Gracias, católica. niñera. Sí. Paréntesis, era súper católica, catequista en Celaya, creo que vivía ella. Y estaba toda la semana con... Sayula. Celaya, ¿no? Sayula. Donde vendía en cajeta. Sayula. Y estaba toda la semana con nosotros y se iba a los fines y regresaba. Y la tuvimos como 15 años. Y sentimos que es Ana lo Sí, que decía. porque de que- Ana nos decía que no hiciéramos de lo que hacíamos, pero... Cuando tú te fuiste a la casa, Ana te hablaba a ti. de Sí, que Ana me hablaba. regresa. Yo me fui de la casa y me hablaba. Entonces creemos que fueron las oraciones de Ana. Entonces, Pues que si Ana uno- sea bendecida, muy bendecida por Dios. Gracias, Sí. Ana. Señor. No, Entonces, literal, si sí. uno ora, va a llegar un momento en donde el Señor va a ver esa oportunidad, como conmigo fue en esa forma de reto, y va a entrar al corazón de la persona. Pero hay que tener mucha prudencia, porque si tú llegas y volvemos a lo mismo, no hagas eso, está mal, te vas a condenar, ¿qué haces? Nos pasó a nosotros, nos alejamos más. Te cierras. O sea, Claro. se necesita esa prudencia, ese discernimiento para ver el momento correcto, y puede ser a través de un retiro que la persona se abra o a través de una enfermedad. Hay muchas cosas. Claro. Fíjate que eso Muchas. que dices, qué chistoso. Ahorita que dijiste un retiro me acordé. Hace un año invitaron a un amigo al retiro de Fearless. Y en una parte del retiro de Fearless tenemos alabanzas. Y pues bueno, cuando uno alaba,
milagro sucede en el cielo baja y Dios es muy bueno con nosotros mandando al Espíritu Santo, ¿no? Y me acuerdo, terminando de ahí, este amigo habla conmigo, con Karim, y nos dice, oigan, o sea, no manches, está cañón esto. Y yo, ¿pero de qué? O sea, hemos vivido muchas cosas el fin de semana. Y entonces dice, no, es que a ver, yo he hecho y me empieza a decir así una lista de cosas, de experiencias, de trips, de viajes astrales y de ayahuascas y de mil cosas. Ya no me acuerdo, pero sí, como todas las terapias, incluso digo cosas que probablemente no sean New Age o así, de que se fue a hacer la terapia del hielo en la Antártida y se fue a hacer la no sé qué de la luz de X. Y dice, esto es lo más cañón que he sentido en mi vida. No sabía que Dios se podía sentir así. Sí. Wow, qué bello. Y dices, sí, pues sí. O sea, y como que hasta ese momento yo capté, ¿no? O sea, como que pues para mí era normal pues sí, pues bro, son alabanzas, pues es Dios, o sea, ¿qué esperabas, no? Sí. Y entonces, pues yo los invito, ¿no? Si tienen todas estas experiencias, pues también cálenle con Dios y dense cuenta que Dios es el original, el OG y que de toda si uno sigue a Dios, sí, literal, o sea, no se equivoca. No, claro. sí. Y es increíble. Y ¿sabes? Y puedes toda la vida haber comido o haber probado o haber usado o haber tenido el patito, pero cuando pruebas el original dices, sí se nota que es el original. Eso me remonta a San Agustín, cuando San Ambrosio le dice, Agustín, tú buscas en todos lados la verdad, pero no estás dejando que la verdad te busque a ti y te encuentre. Sí. Y eso es lo mismo. Vamos a la nueva era en 1,000,000 de cosas y a veces nos aferramos, pero si nosotros tenemos la intención de buscar la verdad, Dios se va a revelar. Eso es. 100%. Sí. Con una recta intención de buscar la verdad, Dios se va a revelar. No que me cuadro en algo y digo, a fuerzas es esto, porque ahí no hay una recta intención de realmente buscarlo. Sí, 100%. Literal. Y eso es. Una cosa que se me vino a mí, que me parece bastante importante en cuanto a esto de si conocemos a alguien que se mete por la nueva era, ¿qué hacer? ¿No? Es enfocarnos mucho en amar más a Dios nosotros. En de verdad encontrarle a Dios nosotros. Porque es el testimonio del amor de Dios el que va a convencer a la gente no querer hacer la nueva era y a tener lo que tú tienes. Sí. Porque a veces, como tú dijiste, no sirve. No hagas la nueva era. ¿Por qué? A ti yo no te veo tan diferente, solo veo que me estás juzgando. Sí. Pero, ¿no? Sí. Pero si te ve lleno del Espíritu Santo, con los ojos así brillando fuerte, sí que entonces se lo va a pensar. Si no, no. Ay, sí. ¿No? Y es algo que se nota, creo que ya para ir cerrando, porque ya esto va too much, pero si vieran fotos de Bianca y Sofía antes, a ver, yo estaba... Claro. Bianca tenía la mitad de la cabeza rapada. Tal vez nos pasáis fotos para poner ahorita en el video. Yo tenía la nariz perforada, más de 14 piercings en las orejas, el cabello de color azul, porque entre más diferente me viera, más padre entre era más yo. Alternativa, más culeres y más todo. Claro. Sí, Nos pintamos el pelo de azul. Claro. Sí, claro. Es lo que siempre dice Karim. Y yo veo mis fotos, o sea, mis fotos en ese entonces... Mi rostro se veía triste, mis ojos se veían apagados. Sí. O sea, la gente que me ve no puede creer que yo era antes esa. Porque tenía un rostro como, sí, de soberbia, ojos así, muy mal. Claro. O sea, muy mal. Y ahora digo, Señor, es que si haces nuevas todas las cosas. No, sí. Qué vergüenza. 100%. Pero bueno, por ahí pasarán algunas fotos para que vean. Sí, porque, 100%. Pues, buena para la portada de YouTube. Pero es que qué bonito poder ser... Qué bonito poder ser testimonio de la misericordia de Dios. No, totalmente. Sí. Por eso nuestro Señor nos permitió que nos fuéramos tan abajo. Porque sabía que íbamos a hacer algo. O sea, él sabía todo esto. Entonces, claro, por eso lo permite. Gloria a Dios solamente. 100%. Bueno, entonces, Gloria a Dios. a mí para acabar ya todo, uno, si alguien se quiere meter mucho en cosas específicas de la nueva era, pues en nuestro canal. Sí. Se puede más, ¿no? Por aquí no tenemos el tiempo. Pero dos, sí que me gustaría volver un poco a la pregunta principal que habíamos dicho, principal, que era, ¿la nueva era verdaderamente es mala? Y sí, ¿por qué? ¿No? Y me gustaría tal vez intentar de resumirla y vosotros, si hay algo que añadir, lo hacéis, ¿va? Y es que la nueva era es malo porque uno se enfoca en sí mismo, ¿no?
sobre todo por eso. No se enfoca en Dios, sino habla mucho de amor, de paz, de alivio, pero no es amor de Dios hacia mí y luego yo me amo, sino es yo ya me amo ya y voy a ser Dios. ¿Y por qué eso es malo? Porque eso al final, si vas a lo profundo, se vuelve en el infierno. El infierno que es todo el mundo enfocado en sí mismo, ¿no? Todo el mundo creyéndose Dios, diría yo. Así es, alguien lo contó así en un podcast que escuché. El cielo que es todo el mundo como Jesús, entregándose al otro, ¿no? Donde todo el mundo se ama el uno al otro. El infierno que es nadie se ama a nadie. Todo el mundo se ha enfocado solo en sí mismo. Y la nueva era se podría decir poquito a poquito, muy sutilmente, aunque tienes buena intención, quieres alivio, quieres paz, te vuelves casi más y más en un demonio, en el sentido de que te enfocas en ti mismo y tú eres Dios. Entonces al final te lleva eso al infierno, aquí en la tierra, pero pues luego, después de esta vida, el infierno pues es justo eso, ¿no? Enfoque en sí mismo, yo soy mi Dios, todo el mundo es su propio Dios, todo el mundo se odia. Sí. Y entonces eso es lo contrario del cielo. Así lo resumiría yo. Total. No sé si... Pues creo que yo no le añadiría casi nada. 10 de 10. Yes, experto de nueva era, ¡pum! Te faltó la experiencia, pero... Sí, sí, No, bueno, neta. ya nos va a contar su testimonio después. Sí. Sí, sí. ¿Les No gustaría tan heavy, pero... cerrar con una oración? ¿Sí? Háganlo ustedes. Tu hermana vas. Ok. Pues bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque en este momento nos permitiste hablar de ti, de ese fuego que has encendido en nuestro corazón. Te damos gracias porque nos hemos encontrado con tu misericordia, pero también hemos permitido que la misericordia, o sea, tú, llegues a nosotros. Hemos aprendido que eres caballeroso, pero que también buscas lo mejor para nosotros, porque esta vida es pasajera. Tú buscas que nos encontremos contigo en la eternidad, en la visión beatífica, que básicamente es tenerte a ti todos los días, verte cara a cara. Que en este caminar de la vida espiritual nos preparemos cada día más y más para ese momento donde te veremos. Y que si nuestro testimonio, dejándonos ser dóciles instrumentos de ti, puedan ayudar a más personas. Que tú solo seas el centro de nuestra vida y que seas el Rey de Reyes de nuestro corazón. Eso te pedimos, Señor, para todas las personas que van a escuchar este video. Y que la Virgen María nos acerque cada vez más a tu corazón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en cada paso de nuestra vida. Si nos salimos del redil, vuélvenos a traer para llegar a la morada del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muy bonito. Hacer el... Ando bailando con el micrófono. Pues sí. Muchas Qué maravilla. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes Gracias por la invitación. recibirnos.